Hoy vivimos tiempos apasionantes en los mercados, la disrupción de los ETFs, un vehículo que ha posibilitado importantes avances dentro de la industria de gestión de activos con cada vez más adeptos y lo que empezaba como un vehículo sencillo finalmente ha tenido mucha más aceptación también entre los inversores más jóvenes, aunque se adapta a todo tipo de públicos por su sencillez, su liquidez y que ha pasado de ser el típico producto que replicaba índices a convertirse en uno de los activos más dominantes en la pujante gestión de patrimonio. A partir de ahora vamos a tener 120 minutos, 2 horas hasta las 12, un especial en Negocios Televisión para hablar de todo lo que necesita saber el inversor en torno a este recordemos, producto en uno de los movimientos más innovadores del mercado, con fondos cotizados en bolsa, los ETFs, que representan una opción que ha ganado cada vez más adeptos por esa sencillez para diversificar la cartera, todo un universo de productos, de sectores, de índices a los que replicar este comportamiento. A partir de ahora, 2 horas largo y tendido para hablar con los mayores expertos, con las voces más reputadas de la industria de gestión de activos, con mesas redondas y con los mejores ponentes para tomar el pulso al mercado, para hablar, para desvelar las bondades de los fondos cotizados, los ETFs, insistimos, uno de los vehículos que cada vez cuenta con mayor aceptación entre los inversores, entre los no tradicionales, entre los más jóvenes, entre los millennials, pero también se adapta a todos los perfiles de ahorradores. Mientras tanto, vamos a intentar poner algo de orden, vamos a seguir desvelándoles todo ese contenido, insistimos, hasta las 12 del mediodía, especial en Negocios Televisión. Vamos a saludar, por supuesto, de la mano de Xtrackers para hablar de este espacio. Vamos a saludar a César Muro, responsable de Xtrackers en España y Portugal. ¿Qué tal, César? Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí y poder hablar de ETFs, que es un poco el objetivo de esta sesión. Un instrumento que cada vez cuenta con más aceptación, que se ha vuelto muy popular. ¿Cuál es esa disrupción de la que habla la mayoría de expertos? ¿Qué es lo que está trayendo, qué flujos nuevos está trayendo al ahorro, a la inversión? Bueno, yo creo que al final los ETFs volvemos otro año a marcar cifras récords dentro de lo que es la gestión de activos. Es el tipo de vehículo que más está creciendo en términos de crecimiento. Cada 4 años aproximadamente se duplican los activos bajo gestión. Y la verdad es que esta disrupción nosotros creemos que ahora pivota sobre 3 factores. Uno, como comentabas, la adopción. La adopción no por parte del inversor profesional o institucional, que lo tienen muy interiorizado y lo utilizan bastante, el ETF, sino por canales un poco lo que llaman wealth management, lo que es banca privada, las carteras de ETFs que se empiezan a incorporar, lo que llamamos model portfolios, o incluso también otro factor que está introduciéndose en lo que es banca privada es el asesoramiento con cobro explícito, o sea, cobrar un poco al cliente y dentro de ese cobro, pues bueno, buscas vehículos eficientes y que puedan dar buenos resultados. Dentro de esta adopción, la gran irrupción, podríamos decir, que es el inversor minorista en los últimos 3-4 años. Y cada año es mayor, en el que está utilizando mucho los ETFs a la hora de canalizar su ahorro o su inversión. El segundo factor, yo diría, de esta disrupción es la accesibilidad. La accesibilidad que ha permitido los ETFs es a un producto de ahorro de inversión de muy bajo coste, y aquí hay otra serie de jugadores o canales o plataformas en el que han permitido que los inversores particulares puedan acceder a los ETFs a muy bajo coste. O sea, para que nos hagas una idea, imaginémonos que alguien que se quiere comprar una casa y le cuesta 300.000 euros, que es una barbaridad, pues el ETF es como te puedes comprar la casa a 30.000 euros. Entonces todo eso ha generado un acceso a un bien, un poco dentro de lo que pasa en el mundo financiero, muy barato y ha democratizado su acceso, cosa que antes, pues bueno, productos tan baratos estaban más al acceso a inversores más institucionales o profesionales con grandes cantidades de patrimonio, y ahora no, al final con 5 o 10 euros puedes acceder a 0 costes o muy bajos costes y en un vehículo que es bastante eficiente. Y lo último, el tercer factor, y yo creo que es importante, es la satisfacción que te puede dar utilizar un determinado producto, por así decirlo. Y el ETF es uno de los que podemos decir el que tiene mucha mayor aceptación o satisfacción. Nos estamos dando cuenta cómo desde las inversores conservadoras
pues los inversores no tienen ninguna remuneración en su cuenta corriente o los depósitos están un tipo de interés muy por debajo de lo que tenga la referencia, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que ahora está al 2%, pero estaba al 3% a principio de año. Estamos viendo cómo ese ahorro de esas cuentas corrientes poco utilizadas pueden estar invertidos en ETFs de mercado monetario, lo que llaman el tipo de interés a la vista, pues bueno, prácticamente sin costes. Estamos viendo también cómo facilita la diversificación y el acceso, yo creo que a inversores o ahorradores que tienen desconocimiento de qué hacer con su capital. Y al final entienden que el ETF es algo como muy sencillo de entender, buscas una diversificación y puedes dar como tus primeros pasos a la hora de poner a trabajar ese ahorro que tienes en determinadas inversiones. Y es verdad que todavía queda mucho recorrido por hacer, porque si preguntas un poco a la encuesta en la calle o sales a la calle y empiezas a preguntar qué es el ETF, qué es el fondo de inversión, pues no todo el mundo lo tiene tan interiorizado, pero vemos en países como el 40% ya conocen qué es el ETF y aquí en España podemos decir que sería entre un 5 y un 6% de la población en el que tiene una conciencia de lo que es el ETF. Por tanto, creemos que hay que hacer un poco más de educación financiera o un poco de conocimiento a la hora de poder instrumentar este vehículo que está disruptiendo la disrupción del ahorro gracias a los beneficios un poco de bajos costes que tiene. Accesibilidad, también esa sencillez que está haciendo que se decanten muchos inversores primerizos y además también con mucho potencial, ¿no? Por esa todavía leve adopción en España y con mucho potencial. Por eso estamos aquí hoy, para hablar a partir de ahora hasta las 12 del mediodía en Negocios Televisión de esa disrupción de los fondos cotizados, de los ETFs. ¿Cuáles van a ser, te pido que hagas de anfitrión, César, cuáles son los temas que vamos a abordar a partir de ahora? Hombre, yo creo que el activo estrella de este año ha sido el oro y queremos un poco dar a conocer qué implicaciones tiene el oro o estas rentabilidades que está habiendo, cuál es el significado. Y yo creo que queremos también desde DWS, que es la gestora de Xtrackers, que es una parte crucial en una cartera, y bueno, que indagaremos un poco en qué significa el comportamiento del oro que podemos esperar en el futuro. Y luego tocaremos otras partes. Hemos dicho que está creciendo mucho la adopción de los ETFs, queremos un poco conocer qué está ocurriendo en España, cómo se comporta el inversor español, cómo todas estas tasas de crecimiento, cómo lo está utilizando, y yo creo que conoceremos un poco de primera mano de jugadores en el mercado español en el que nos podrán decir un poco las pistas o cómo creen que pueda evolucionar en el futuro. Y luego, evidentemente, en negocios tendremos que hablar de mercado. Yo creo que es un buen momento también para repasar las perspectivas de mercado. Hemos tenido un año con vaivenes en volatilidad, como todos o casi todos los años, pero es verdad que queremos un poco mirar a futuro y compartiremos la visión de grandes casas e incluso tocaremos un poco, yo creo, el tema que está muy de moda, es la inteligencia artificial, impacto en los mercados y en diferentes tipos de activos. Y acabaremos un poco desde el punto de vista de esta disrupción que hemos comentado, los nuevos jugadores, el canal digital, cómo están accediendo a mucho del público en general. Hablaremos si es más público joven, si es más público incluso con mayor poder adquisitivo, y en el que, ahí sí que hemos visto este acceso que hablábamos, cómo acceder, yo diría incluso es como la distribución, cómo puedes llegar incluso con muy bajo coste a que te puedan distribuir algo en el móvil de una manera muy conveniente. Entonces tocaremos un poco esas cuatro patas y que podamos tener un poco una buena idea del rol del ETF, mercados y cómo se está comportando el inversor español. La adopción en España, también la presencia en nuestro país, el potencial, los perfiles de inversores y el papel de nuevos jugadores dentro de la industria de gestión de activos, con uno de los activos estrella y que todavía presenta mucho potencial especial sobre ETFs. César, responsable de Xtrackers de España y Portugal, no te despido, te emplazo a que hagamos una pequeña pausa, nos reponemos y seguimos desvelando todo esto aquí en Negocios Televisión en este especial sobre ETFs. Hablando de ETFs, la disrupción de los fondos cotizados, y también ahora tenemos que hacer un paréntesis, una parte sobre el activo estrella de este 2025, hablamos del oro, el metal precioso que se revaloriza echando la cuenta de cabeza, recordemos, más de un 55% al calor de las
tensiones geopolíticas, pero también de un dólar débil que ha impulsado las compras de este metal precioso que, insistimos, se revaloriza cerca de un 60% en este 2025. Se las prometía muy felices. El año 2024, finalmente, antes de que cumpliéramos la primera mitad de este 2025, ya había superado el rendimiento positivo de 2024. Compras de bancos centrales que también han impulsado a este metal precioso, además de las tensiones geopolíticas, pero también la irrupción de los ETFs, de los fondos cotizados que replican el comportamiento de este metal precioso, ese activo refugio por excelencia que sigue brillando y no ha perdido ni un ápice de su frescura, a pesar de que, insistimos, se revaloriza ya cercano al 58%. Para hablar de ese comportamiento del oro, de las causas, de los motivos que explican este tan bueno rendimiento y también de esa adopción de ETFs del metal precioso, hablamos con un testigo de excepción, hablamos con Gustavo Martínez, economista. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y gracias a Xtrackers y DWS por invitarme. El placer es nuestro. ¿Qué explicación tiene esta subida, lo que ha impulsado el metal precioso ya de por sí el año pasado con un grandísimo comportamiento y, sobre todo, qué significa este impulso del oro? Fíjate que yo lo intentaría enfocar por el lado contrario, ¿no? La pregunta que yo me haría es cómo es posible que el oro haya subido tan poco, ¿no? Si tenemos en cuenta los anteriores ciclos del oro, el primer gran ciclo multiplica por 26 en 1971 a 1980, es un ciclo paralelo al que estamos viendo ahora. Desde los $35 hasta los $850 que hace un máximo, luego viene la correspondiente corrección porque no hay ningún activo que pueda escapar a la volatilidad. El segundo gran ciclo del oro nace en el año 2000 y muere en el año 2012 y hace un por 7, ¿no? Y en todos esos ciclos había menos deuda, la deuda estaba menos deteriorada y había menos oferta monetaria, menos cantidad de dólares que podían respaldar producción a futuro, ¿no? Entonces, la pregunta no es, bueno, el oro ha subido mucho, ¿qué hacemos, no? La pregunta es, ¿por qué el oro ha subido tan poco, no? O sea, igual es un poco soberbio mi análisis y tal, pero creo que si tú tienes una visión 360 de lo que ha hecho el oro, que es como hay que analizarlo, porque es una commodity, como todas las commodities no generan ningún tipo de rendimiento explícito y por tanto no puedes valorar de otra manera que no sea por comparando cómo se está organizando el sistema, pues yo me quedo asombrado y digo, bueno, esto no debería estar cotizando en los niveles actuales, como por supuesto no tenía que estar como cuando estaba en $1.600 hace 3 años, que no tenía ningún absoluto sentido. Pero es que yo sigo viendo que con todo y con todos los datos que se maneja, y es una información que es fácil de contrastar, pues sigo pensando que los niveles actuales del oro siguen siendo un sinsentido, ¿no? No sé hasta qué punto atiende bien a esa definición de activo refugio, porque bueno, se habla siempre de la clásica distinción de, bueno, pues hay que tener un 5% del oro en cartera. Ray Dalio este año decía que por lo menos había que elevar el peso al 15%. Lo cierto es que hay que tenerlo en cartera porque es un activo refugio, pero también un activo pues para seguir ganando dinero. Bueno, es un activo refugio, fíjate qué refugio que te da un 9% nominal desde que se puso fin al Tratado de Bretton Woods y desde que los políticos se dan cuenta de que los grilletes del oro no los pueden seguir teniendo si quieren poder prometer cosas que luego no van a cumplir, que es la tesis del oro. Es decir, alguien tiene que entender que cuando compras oro tienes esa piedra que se va a revalorizar, válgame la expresión de piedra, porque hay un sentido filosófico detrás y es cómo se está organizando el ser humano, ¿no? Y es un sistema en el cual conviven opresores y oprimidos, ¿no? Entonces, obviamente, para tú poder oprimir a la gente sin que ésta se dé cuenta, porque el coste político de entrar a las casas y robar directamente es muy elevado. Esto pasó en 1933, cuando Roosevelt, a través de la orden ejecutiva 6102, roba el oro a las familias para luego meterle un rejonazo al dólar de 20 a 35 dólares, y eso es inflación. Eso tiene un coste político muy elevado. Por tanto, lo único que te queda es ponerle fin al Tratado de Bretton Woods, a la paridad, para que tú puedas sigilosamente generar inflación sin que la gente se dé cuenta, o haciéndolo y le echas la culpa al empresario, ¿no? Eso es la inflación. La inflación es un robo del patrimonio, un robo de tu tiempo sin que tú te des cuenta. Entonces, claro, ahora cada vez más gente, que en mi opinión sigue siendo muy, muy escasa, pero cada vez más gente se está dando cuenta de que efectivamente el sistema está organizado para que un grupo de gente trate de parasitar a otro grupo de gente. Y la manera de protegerte contra esos impuestos ocultos y que son fáciles de camuflar, como la inflación, es comprar activos reales. Y dentro de los activos reales, aquel que ha demostrado ser más protector contra el sistema, ¿no? Y que ha sido capaz de traficar con valor en el tiempo, es el oro, por sus propiedades y sobre todo por su condición de escasez relativa. Es decir, el oro es una commodity que es económicamente escasa en tanto en cuanto la demanda supera estructuralmente a su oferta. Y además, y lo más importante es que
el oro se termina. La producción de oro mundial se termina. Se estima que quedan unas 50 o 60.000 toneladas por extraer, de las cuales un 10% son completamente marginales, no se puede acceder a ellas, en un contexto donde el ser humano es capaz, con todos los avances tecnológicos, de producir unas 4.000 al año. Es decir, que si los cálculos salen más o menos, las estimaciones te dicen que aproximadamente dentro de 12 y 15 años el ser humano ya no va a poder producir más oro, salvo que encuentre otras maneras de encontrar oro fuera de la Tierra, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Hace un año justamente, Gustavo, el oro se quedaba un tanto rezagado en detrimento de Bitcoin, que era uno de los activos estrella tras la victoria electoral de Donald Trump, pero han cambiado mucho las tornas en este 2025. Parece que Bitcoin está casi lo comido por lo servido. Esas ganancias que había llegado a ser de más del 30% este año, ya hemos dicho que el oro se revaloriza más de un 50%. No sé si, es una de las preguntas que está en el aire, ¿no? Si Bitcoin puede ser realmente esa alternativa, ese que adquiera un perfil de refugio similar al oro. ¿Está cerca de serlo? ¿Puede llegar a ser algo algún día? A mí, yo he disfrutado mucho esta divergencia entre el oro y Bitcoin este año, porque yo me la esperaba. De hecho, yo hace un año y pico hablaba de oro y Bitcoin, jamás oro-Bitcoin, pero muchos bitcoiners o parte del mercado se pensaba que Bitcoin venía a sustituir al oro. Y desde luego lo que ha ofrecido el oro es una cura de humildad impresionante, ¿no? Está claro que cuando el sistema hace aguas hay un protector que tiene una ventaja competitiva que es bestial, y es que, como decía Warren Buffett, yo quiero invertir mi dinero en empresas que sé que van a seguir existiendo dentro de 25 años, Coca-Cola, McDonald's, Nike, empresas que me ofrecen la seguridad de que son inherentes a la coexistencia del ser humano. Eso el oro lo ha demostrado durante más de 5.000 años. El oro es un metal, una commodity que ha sido punto focal desde los inicios de los tiempos con el ser humano, y entonces eso es una ventaja competitiva muy difícil de derribar. ¿Qué pasa? Que como gran protector de incertidumbre que eres, y sobre todo incertidumbre monetaria, en el momento en que esta incertidumbre monetaria se ha instalado, no ha tenido rival. De modo y manera que un 56%, 57% de revalorización del oro supone doblar prácticamente su capitalización bursátil desde los 16 o 15 trillones de dólares hasta los 30 trillones de dólares que ha llegado a ser. Es que el oro en una semana ha conseguido toda la capitalización bursátil que ha hecho Bitcoin en toda su historia, teniendo en cuenta que Bitcoin es el activo que más ha revalorizado de la historia, ¿no? O sea, te da una idea de la dimensión que es el oro, y es que luego también hay que entender que es un activo fácil de entender. O sea, quiero decir, salvo que tengas unos prejuicios muy arraigados o no hagas el típico ejercicio que tienes que hacer de honestidad con respecto a la tesis del sistema, lo normal es que entiendas que el oro es un protector porque tiene una serie de cualidades, entre ellas la escasez, que permiten que puedas registrar tu tiempo y tu riqueza sin que sean expropiados con facilidad, ¿no? Disrupción de ETFs, disrupción del oro. ¿Hasta qué punto los ETFs pueden ser un papel crucial para apostar por este metal precioso, más allá de las compras físicas o de las famosas mineras que, bueno, pues quizás no sean aptas para cardíacos? ¿Podemos tener exposición al oro vía ETFs? Sí. De hecho, es una de las maneras más cómodas, líquidas y menos costosas de hacerlo, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos pues prácticamente en un año se ha duplicado desde los 100.000 millones de dólares hasta los 250.000 millones de dólares, pero esa es otra de las grandes tesis de inversión del oro actuales, y es que no llega ni al 2% de gestores en Estados Unidos que llevan oro en las carteras, porque es que mucha gente todavía no ha comprendido la tesis del oro. Es que de verdad que yo alucino, muchísima gente no ha entendido la tesis del oro, que lo teníamos en $1.600 la onza hace 3 años y medio, con unos déficits estructurales que son del 7% sobre PIB, de 2 trillones de dólares anuales, de 1 trillón de dólares que solamente se come los intereses de la deuda, y de un sistema que no puede funcionar de otra manera, que es que no sea volviendo esa deuda tan onerosa menos onerosa, ¿no? O sea, realmente el que se pare a pensar un poco en el contexto, en el modelo de organización en el que estamos, sabe perfectamente que el oro es un más los próximos años. Y fíjate que yo podría decir ahora mismo, digo, mira, yo me tiré en estos platos, en este plato de negocio estuve hablando del oro y las mineras 2 años, cuando nadie hablaba de ello, y podría decir ahora, mira, yo ya me voy de aquí, ya he aceptado la tesis, ¿para qué voy a seguir jugándomela? Y sin embargo, ahora con más insistencia que nunca, sigo pensando que el oro está al inicio de su tercer gran ciclo alcista. Hemos vivido 2, 1971-1980, 2000-2012 y el que ha empezado en el año 2022, que vamos a ver dónde termina, ¿no? Pues tomemos nota del potencial del oro, de un posible nuevo ciclo alcista. Quizá a lo mejor esté por llegar la disrupción del oro y la disrupción de los ETFs también. El metal precioso contribuyendo a la adopción de este tipo de vehículos, inversores de fondos cotizados, sobre el cual seguimos hablando
largo y tendido, aquí en Negocios Televisión. Gustavo Martínez, economista, no te despido, te emplazo a que sigas con nosotros para seguir desvelando todas las bondades de los ETFs. Muchas gracias. Seguimos en Negocios Televisión, hablamos de ETFs, de esa disrupción, de este producto, de este vehículo que por su sencillez, por su accesibilidad cada vez está dejando más adeptos en el mercado, con un público no tan tradicional, con nuevos nichos. A partir de ahora vamos a hacer una de bastantes mesas redondas con lo más granado de la industria de gestión de activos para valorar las particularidades de este instrumento, los fondos cotizados, esa estructura transparente, esa accesibilidad, esa liquidez que está permitiendo que sea uno de los productos estrella en este 2025 y sobre todo, como decía César Muro, de Xtrackers, todavía con mucho potencial de adopción en este 2025 y también de cara al 2026, aunque como saben, el foco siempre puesto en estrategias de largo plazo. A continuación vamos a hablar de ahorradores a inversores, cómo está el mercado español de ETFs. Vamos a palpar, vamos a tomar el pulso a este tipo de productos, su adopción en España, con lo más selecto de la industria de gestión de activos. Vamos a saludar a los invitados. Manuel Sabatel, director de negocio de renta variable de Bankinter. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días, encantado. Ana Pérez, que es responsable de broker ING España. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Marco López, que es responsable de ventas digitales de Santander España. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Y Antonio Rollo Villanova, director de ventas Xtrackers para España y Portugal. ¿Qué tal, Hola, Antonio? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a mirar un poco al pasado, si os parece, de algunos estudios recientes que sugieren que ha habido un mayor volumen de contratación de nuevos inversores, de ETFs, nuevos públicos en el mercado español. ¿Qué cambios creéis que están propiciándose en los mercados en los últimos años, en los últimos tiempos, para que veamos este mayor interés? Empiezo por ti, Manuel, de Bankinter. Principal cambio, sobre todo recientemente, es la popularidad del instrumento. Cada vez lo vemos más en prensa, lo vemos más en redes sociales, en noticias. Entonces, claro, esto al final genera un círculo virtuoso, ¿no? Los clientes cada vez lo conocen más, cada vez lo utilizan más y, por lo tanto, cada vez se conoce más. Y eso se va retroalimentando. Si miramos hacia atrás, pues el tipo de cliente que lo tenía hace años era un cliente que buscaba algo muy específico, como productos apalancados o estrategias muy concretas de renta fija. Y eso recientemente está cambiando y están viendo la gran variedad de instrumentos que hay, por lo tanto, toda la capacidad que tienen para incorporarlo a sus carteras. Ana, compartes también este punto de vista. ¿Cuál es el perfil de los inversores y qué es lo que ha propiciado esta adopción de ETFs en España? Bueno, pues sin duda, 100% de acuerdo con lo que se ha comentado. Es cierto que hay multitud de factores que han acompañado el crecimiento y yo destacaría tal vez dos. Y el primero de ellos es la accesibilidad. Es decir, en un mundo donde prácticamente todo sucede en digital, que los ETFs se distribuyen a través de plataformas digitales, hace que llegue prácticamente a todo el mundo. Por otro lado, y al hilo de lo que comentaba Manuel, es cierto que la información está en la calle. Entonces hay mayor educación financiera y los clientes se interesan mucho más por comprender el producto y buscan una eficiencia en costes que se lo dan los ETFs. Y esto sucede en el banco, nosotros lo vemos en todos los perfiles de clientes, en todas las edades, pero mucho más en la gente joven. Un dato que a mí me parece fantástico que nosotros hemos visto este año en ING es que 9 de cada 10 jóvenes que dan su primer paso en la inversión ya lo están haciendo a través de un ETF, lo que nos da dimensión y perspectiva de la oportunidad que tenemos. Y todavía con mucho potencial. Marco, ¿compartes este punto de vista? ¿Estáis palpando realmente ese interés real de este tipo de producto que quizá no estaba tan asociado a otro público más joven, quizás? Yo creo que es justo la clave. Tanto como decía Manuel, hay mucha más información, tanto en redes sociales como en medios. Todo eso al final está haciendo una lluvia fina en el público, pero no solo en público joven. También estamos viendo clientes de una mayor edad con un patrimonio bastante más elevado que están posicionando bien para invertir a través de temáticas, bien para invertir en instrumentos de renta fija o bien para posiciones que tienen a muy largo plazo, donde la fiscalidad no es un problema como en el caso de los fondos de inversión para una inversión a largo que no voy a rotar, y están haciendo entradas importantes. Entonces se junta un poco publicidad, educación financiera y que se hable en medios. Y luego una segunda derivada es que justamente los activos más populares este año, una de las mejores maneras de vehiculizarlos es a través de ETFs, como son cripto, oro, con lo cual, bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para que esto vaya emergiendo. Y es un movimiento que no viene de ahora, es verdad que llevamos 2-3 años donde ha estallado, pero bueno, Antonio y yo veníamos hablando de esto desde 2011
que lo comentamos el otro día, y costaba mucho más, la gente no sabía que era un ETF, había que explicárselo, ahora ya vas directamente a ideas de inversión, con lo cual yo creo que ha avanzado muchísimo en los últimos años. De 2011 a 2025, Antonio, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, yo creo que muchas cosas, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho, pero bueno, yo creo que la educación financiera ha sido muy importante, yo creo que se habla en la calle, pero también en las escuelas de negocios. Esto implica que los inversores conocen los riesgos, al fin y al cabo los ETFs son beta 1, son réplica de un índice y por tanto siguen plenamente los mercados. Y luego lo que estamos sí que observando es que los inversores tienen más conocimiento porque la diversidad de ETFs que invierten es cada vez mayor. Antes estaba muy enfocado a lo mejor en renta variable, algo más corto, apalancado, es decir, posiciones más tácticas, pero cada vez vemos ETFs de mayor diversidad, renta fija, evidentemente por lo que decía Marco, oro, cripto, pues ha hecho un pequeño boom en la gente yo creo que más joven, pero en la mayor parte del mercado se mueven índices más tradicionales, renta americana, europea, japonesa, que es la flexibilidad que te da el ETF, ¿no? Poder invertir en cualquier tipo de mercado rápido a través de un canal digital, una app, en el teléfono en un minuto, saben dónde tienen que invertir, lo entienden y aceptan los riesgos, ¿no? Y bueno, pues y luego los ETFs pues han hecho que sea el cuarto producto que más crecimiento haya tenido en España en los últimos años. Y la cantidad de inversores que se están adoptando pues es cada vez mayor. Yo creo que el interés está ahí. Las redes sociales evidentemente ayudan muchísimo. Yo creo que hay mucha gente joven, mucha red social joven, influencer, que habla mucho de ello. Y al fin y al cabo, pues oye, va permeando y el boca a boca en España pues es imparable. Imparable, no puedo estar más de además acuerdo. bajo el vehículo fondos, o en este caso fondos cotizados, que bueno, pues también deja en manos de los expertos también, ¿no? Esos índices, esos activos que replican. Habéis hablado antes, bueno, pues de un histórico de los últimos años, de esa adopción en estos últimos tiempos, hablando de ahorradores e inversores. Vamos a mirar al presente. ¿Cuáles son, digamos, los ETFs más demandados? No sé si los que replican índices más tradicionales, inversiones temáticas. Has hablado antes, Marco, de Bitcoin. Y también, ¿cuáles creéis que son o que deberían ser las características para los clientes de ETFs? Manuel, ¿cuáles son los ETFs más demandados? No me atrevería a decirte el más demandado hoy, pero sí que yo creo que por las propias características del instrumento, que tiene lo mejor de los fondos y lo mejor de las acciones, permite al cliente precisamente cambiar de una manera muy rápida en función de cómo está el mercado. Veíamos el año pasado, por ejemplo, todo lo que se demandaba era relacionado con tecnología, inteligencia artificial. Este año ha habido una demanda muy fuerte por otras temáticas, como pueden ser la defensa, oro, mineras, este tipo de compañías que se benefician de ese crecimiento del metal. Y precisamente esas características, ¿no? El poder cambiar tan rápido de un instrumento a otro, en cuestión de minutos estabas en una temática y estás en otra, o puedes pasar a protegerte con un instrumento de renta fija, es lo que hace que el inversor cada vez más lo incorpore. Y no inversores únicamente, pues eso, veteranos en la industria, ¿no? O inversores que estaban muy acostumbrados a ahorrar y que tenían fondos y renta variable y ahora encuentran el nicho o un instrumento eficiente en los ETFs, sino todo ese público joven. Todo ese público joven que quiere dar el primer paso, empezar a ahorrar, empezar a invertir, es el instrumento perfecto para ellos porque pueden en un solo clic estar en la temática que les gusta, donde tienen interés y donde creen que pueden sacar un rendimiento. Y ese público joven, Ana, mira más hacia inversiones temáticas, hacia índices tradicionales. Nosotros lo que hemos visto es que los indexados sin duda están presentes en la mayor parte de las carteras para aquellos inversores que buscan rentabilidades a largo plazo, tanto índices globales como europeos. Pero es cierto que hay otras tendencias que están incrementando muchísimo el volumen de contratación. El año pasado, como decía Manuel, la inteligencia artificial, que estuvo muy de moda, por así decirlo. Este año hemos visto que el oro ha duplicado el volumen de contratación, al menos entre nuestros clientes, y ahora estamos viendo que las criptomonedas es algo que está despertando muchísimo apetito. Y los clientes que buscan efectivamente, ¿no?, esa transparencia de saber y entender dónde estoy invirtiendo, la transparencia en la composición de la cartera, en el replicado de índices, da muchísima confianza al inversor a la hora de tomar sus decisiones, está seguro de lo que está haciendo. Y luego, por otro lado, algo que vemos en esta multitud de ETFs que tenemos es que ha abierto muchísimas oportunidades al inversor. Hay mercados y tipos de inversiones que de otra manera antes era prácticamente imposible que un cliente minorista pudiese acceder a ello, y ahora lo estamos poniendo muy fácil a través de los ETFs, y luego también permite una gestión del riesgo muchísimo más precisa,
a la vez que te sumas a cualquier tendencia. De otra manera sería de más riesgo y bastante difícil ir, ¿no?, acción a acción, subiéndote a estas modas o tendencias que van saliendo cada año. Todo un universo, Marco, y en este caso, bueno, pues entiendo que los ETFs, pues replicando un poco la vida real en las inversiones, ¿no? El auge que hemos visto este año, Bitcoin, también ha habido algunas dificultades en las últimas semanas, el oro, uno de los activos estrella, por supuesto también las mineras, el sector defensa. ¿Cuáles han sido los cambios que más observáis o el tipo de fondos o de ETFs más demandados? Yo aquí voy a hacer un inciso porque es verdad que la joya de la corona siguen siendo los indexados, tanto a Estados Unidos como a Europa, entonces ahí se lleva prácticamente todo el flujo, y luego sí que es verdad que se está empezando a abrir desde el año pasado, y este año se ha notado mucho más, determinadas temáticas. Han dicho ya ahí a todo lo relacionado con inteligencia artificial, defensa, que no ha salido a la palestra, pero que también ha estado muy de moda este año, y el mundo de las commodities, todo el mundo de las materias primas. Este año sí que hemos vivido un auge importante a través de los vehículos tanto de TNs como ETCs, porque es verdad que es la mejor manera de vehiculizarlo. Es muy sencillo, puedes acceder directamente al spot a través de estos instrumentos, y te da la capacidad de, decían antes, de entrar en mercados era difícil para un cliente minorista. Entrar en materias primas era prácticamente imposible para un cliente minorista. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo, le van cogiendo el apetito, y yo creo que con los cambios que ha habido en los últimos años a nivel de educación financiera, sí que es verdad que ellos mismos están viendo que, oye, puedo utilizar los ETFs a nivel indexarme a los grandes índices como he hecho toda la vida, pero es que además me abre la idea a invertir en lo que creo. Y si creo que el uranio tiene potencial, tengo un instrumento que lo pueda hacer, o tierras raras, o bueno, podemos hablar aquí durante horas de instrumentos. Un 2025 que ha dado mucho de sí con las tierras raras, con la inteligencia artificial, con las políticas comerciales, y en definitiva seguimos hablando de presente. Antonio, ¿qué tendencias observáis en la contratación de ETFs en Xtrackers? Bueno, hablando un poco del mercado UCITS, ¿no?, el mercado europeo, es cierto que las tendencias de índices globales se están llevando la mayor parte del flujo, ¿no? Estados Unidos, Europa. Es cierto que este año al principio hubo más interés en Europa por todo el tema de Trump, todo el tema del programa de Alemania, y de hecho este año es algo diferente porque Europa ha conseguido tener más interés, casi es el 50% de la parte de renta variable, frente a lo que venía siendo anteriormente que Estados Unidos se llevaba cerca del 80%, ¿no? Por tanto, hay más interés en Europa. Alemania y Suiza son los que se han llevado, en los países individuales que se han llevado más flujo, y renta fija pues está ahí en torno al 25%, y por supuesto oro, que pues ha pasado de 81.000 millones, ha incrementado este año en 6.000, ¿no? Yo creo que el interés del oro en tener una especie de paracaídas ante todo este incremento de la masa monetaria ha hecho que los flujos hayan ido un poco por ahí, ¿no? Pero esto es un poco a nivel más europeo, y de ahí que bueno, pues, los índices sean un poco más globales y más diversificados, y no sea tan la temática del oro y la defensa y ya sigue estando ahí de moda. Pero yo creo que los inversores institucionales, o cuando miras un poco la foto un poco más amplia, se van a índices más amplios, ¿no? Para comprender el presente, que tenemos que estudiar el pasado, comprender los últimos años que se ha ido irrumpiendo, ¿no?, esa adopción de ETFs en España, todavía con mucho potencial, y también detectar esas tendencias presentes para mirar a futuro. Ahora es el momento de ver un poco el potencial de crecimiento de los ETFs en los próximos años. ¿Cuál creéis que van a ser la evolución en los próximos años, y qué estrategias creéis que o estáis adoptando en vuestras casas para capturar estos nuevos inversores? Manuel. A ver, hablar de futuro, yo creo que el futuro es ahora, ¿no?, como dicen. Los últimos años el número de clientes de 2020 ahora prácticamente, bueno, más que se ha duplicado, y el número de órdenes que envían, o sea, las compras, las ventas se han multiplicado por más de 4. Y por eso creo que el futuro ya ha empezado, ¿no? Creo que ese crecimiento va a continuar, y va a continuar pues empujado por todo lo que ya hemos hablado aquí en las diferentes intervenciones. Es muy importante la formación, conocer qué es el instrumento, qué te aporta tu cartera, cómo utilizarlo para tener una cartera compensada, es fundamental para los inversores. La accesibilidad que los diferentes distribuidores o intervinientes en el mercado estamos dando cada vez a los clientes, pues es muy importante. El poder acceder a esos instrumentos a un bajo coste, de una manera muy sencilla, pues también lo pone muy al alcance de todos. Y luego, por último, pues las herramientas, ¿no? Hablábamos de inteligencia artificial, tecnología. Cada vez hay más herramientas para que un cliente que no está habituado a gestionar este tipo de productos pueda, de un solo vistazo,
controlar su cartera, ver qué le puede faltar, ver qué cambios puede ser interesante hacer. Entonces, la combinación de las tres cosas creo que va a seguir empujando el crecimiento de los ETFs y vamos a seguir viendo esos crecimientos que venimos viendo sobre todo en los últimos 2, 3, 4 o 5 años. Ana, en ING, ¿lo veis igual? Las disrupciones tecnológicas, el boca a boca, el peso también de los influencers. ¿Cómo creéis que va a ser la adopción en el futuro, viendo también el presente de los ETFs? Bueno, pues sin duda yo creo que el crecimiento va a continuar siendo como hasta ahora. En mi opinión, estamos viendo la punta del iceberg. Es cierto que pensar que a lo mejor crecimientos anuales de 3 dígitos es difícil sostenerlo en el tiempo, en mi opinión es algo que sin duda va a suceder, porque repito, estamos viendo la punta del iceberg y es una oportunidad enorme que tenemos que estar todos los distribuidores preparados para capturar. Y nuestra estrategia para ello es razonablemente continuista, seguir trabajando en una experiencia digital fácil y próxima a los clientes, ofrecer una gama completa de ETFs donde eliminemos la barrera de entrada, no haya comisión de compra y por tanto sea fácil, ¿no?, empezar a rentabilizar tu inversión desde el minuto 1. Y otro tema importante, es que siempre hablamos de él, es la educación financiera, pero en este caso a mí me gusta poner el énfasis en un aspecto muy concreto de la misma, ¿no?, y es dar visibilidad a los clientes acerca de que los ETFs pueden acompañarles en cualquier estrategia de inversión. Es decir, cualquier perfil de riesgo tiene el ETF que acomode su necesidad. Tenemos ETFs a vencimiento, tenemos ETFs a renta fija, renta variable, que cumplen determinados intereses particulares, como pueden ser ETFs sostenibles. Es decir, el ETF es un vehículo que sin duda puede acompañar cualquier estrategia de inversión y nuestro interés es ponérselo eso muy claro al cliente de una forma muy transparente y que pueda acceder a ello de forma fácil. Marco de Santander, entiendo que compartís que hay un universo, que hay productos para todos los públicos y que es cierto que tiene muchas ventajas como pues menores comisiones, mucha accesibilidad. Pero ¿compartes este punto de vista? ¿Hay que ir hacia la simplicidad para seguir adoptando todavía más este vehículo en España? Total. Este vehículo va a seguir creciendo, a mí no me cabe la menor duda. El público de menos de 40 años lo tiene muy focalizado y muy en mente, con lo cual no solo con su dinero de ahora mismo, sino con el flujo que le caerá en un futuro, va a seguir invirtiendo en ETFs y va a aumentar esa posición. Con lo cual yo creo que hay 3 componentes que son claves. El primero, lo decía Ana, la educación financiera. Esa educación financiera ya la van tomando. Aquí el único riesgo que veo yo y que creo que las entidades sí que podemos ayudar a los clientes y futuros clientes, empieza a haber demasiada información y no toda la información es buena. Hay que sesgar un poco qué es una recomendación positiva o una información, una formación positiva y que no te está aportando nada o hay un interés oculto detrás. Entonces yo creo que ahí nuestra labor va a ser en los próximos años simplificar toda la plataforma operativa, porque ese público joven cada vez más es, quiero algo rápido, quiero algo sencillo y quiero algo intuitivo. Y la segunda parte es, pero quiero que me acompañes. Necesito esa formación, esa información de mercado de una fuente fiable. Entonces yo creo que ahí nuestra labor es muy importante como intermediarios en este mundo entre las grandes gestoras y el cliente final, de acompañar al cliente dándole toda esa formación e información que va a necesitar y va a demandar en un futuro. Eso por un lado, y por otra, vivimos en un mundo en que la agilidad y la eficiencia en costes es clave, con lo cual este producto encaja perfectamente dentro de ello. Nuestra frase de invierte en lo que crees, que es algo que en Santander creemos que tiene sentido y empujamos activamente, es que es así, me refiero. Un ETF te permite invertir en prácticamente cualquier idea que tengas de una manera rápida, en 3 clics, 3 minutos, depende de lo habilidoso que seas con las redes, y ya lo tendrías. Entonces, de un solo golpe tienes una inversión diversificada que puedes mover en cualquier momento y de manera rápida desde tu casa, con lo cual creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el crecimiento va a seguir siendo exponencial. Antonio, tiempos prometedores para los ETFs en España. Sí, yo creo que toda la labor de todos estos señores, ¿no?, de Bankinter, de ING, de Santander, en ofrecer ETFs a un coste muy razonable, con mucha formación y sobre todo que yo creo que el ETF aporta muchas cosas, entre otras es que con pequeñas cantidades los inversores más jóvenes pueden empezar a ahorrar y por tanto pueden ir educándose y poco a poco y aprobando un poco lo que es el riesgo de mercado, porque esto sube y baja y al fin y al cabo pueden construir todo tipo de carteras como han habido, ¿no? Desde Xtrackers intentamos varias palancas de cada futuro. Uno, tener una oferta muy competitiva, creo que la tenemos, más de 350 ETFs con clases cubiertas,
de todo tipo de temáticas para intentar ofrecer o tener una palestra de productos muy amplia donde cada inversor pueda aplicar. 2, seguir innovando en productos nuevos, ETFs de gestión activa, nuevas temáticas que puedan surgir, por defensa, por supuesto, que ha salido este año, cosas nuevas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial acaba de empezar, estamos invirtiendo en las compañías que están desarrollando, pero las compañías que apliquen los usos de la inteligencia artificial a sus negocios, veremos qué nuevas temáticas surgen. Esto es un poco lo que pasó con Internet, ¿no? Es decir, la web, pero luego al final quién supo desarrollar esto y los nuevos modelos de negocio. Pues esto es un poco similar, ¿no? Entonces, desde Xtrackers, sacar nuevos productos que se adecúen a las tendencias futuras, seguir educando, dando educación de calidad, formación sobre, oye, mercados, qué tipo de ETFs, qué riesgos hay, para que a través de los brokers, pues oye, tengan una información lo más veraz posible y que ellos puedan acoplar según sus perspectivas de mercado y, por tanto, ser lo más sencillo posible. Y, por supuesto, pues oye, seguir apoyando a todo lo que es la educación financiera a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que al final estas 3 palancas de una oferta de producto amplia, nuevas tendencias y buena educación, yo creo que hará que que continúe un poco la tendencia que estamos viendo estos años, ¿no? El cuarto producto más demandado de los últimos 3-4 años, una adopción amplia, sobre todo en la parte de gente joven, pero también en la gente que cada vez diversifica más en ETFs para bajar los costes y por la transparencia que le da. Y yo, por tanto, pues me parece que todo el futuro en España, y por los últimos estudios que hemos estado viendo, la cantidad de potencial que hay, porque si no recuerdo mal, el estudio decía que hay un 80% todavía de inversores que no tienen ETFs. Por tanto, hay margen, hay clientes potenciales para poder captar esta demanda, y estos señores son expertos en ello, con lo cual mejor que ellos que acompañan a quien no puedo estar para saber qué va a pasar en el futuro. Desde luego que no podemos estar mejor acompañados para hablar de este abanico de posibilidades. Un secreto a voces, la disrupción de los ETFs aquí en Negocios Televisión, con lo más granado de la industria de gestión de activos. Manuel Sabatel, director de negocio de renta variable en Bankinter, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ana Pérez, responsable de broker ING España, un placer. Encantada. Marco López, responsable de ventas digitales en Santander España. Muchas gracias por vuestro valor. Y Antonio Rollo Villanova, director de ventas de Xtrackers para España y Portugal. Un placer. Muchísimas gracias por contarnos. Bueno, pues aquí descubriendo las oportunidades de los ETFs, de los fondos cotizados, con una gran aceptación en nuevos públicos en España y todavía con mucho potencial. Hasta aquí estas estrategias ganadoras, valores seguros, apuestas seguras de activos que están teniendo una gran aceptación. Hacemos una pequeña parada y seguimos desvelándoles más trucos, más estrategias en este especial sobre ETFs de la mano de Xtrackers. A continuación vamos a tomar también un poco el pulso al mercado y hacer un histórico de este 2025 para comprender hacia lo que nos enfrentamos, para seguir posibilitando esa adopción de ETFs. Pequeña pausa y volvemos de inmediato. De vuelta en Negocios Televisión, hablando largo y tendido de los ETFs, un producto que cada vez cuenta con más aceptación, que se acerca a nuevos tipos de público y que cuenta con algunos argumentos a favor, como las tecnologías disruptivas, como la entrada en vigor de nuevos productos, de nuevos activos, porque esto es un universo muy amplio, que se puede adoptar cualquier tipo de estrategias con las ventajas de un fondo cotizado. A partir de ahora, más allá de desvelarles estrategias, tácticas a largo y tendido sobre ETFs, vamos a hacer una nueva mesa para hablar de las perspectivas de este 2025, en el que ha habido mucho ruido, pero en el que la industria de gestión de activos ha tenido que saber separar. Seguro que ha sido un año muy complejo. Recuerden la irrupción de DeepSeek, el debate sobre la sostenibilidad y la eficiencia de los centros de datos de inteligencia artificial, presión para los bancos centrales para bajar tipos de interés, por no hablar del plato fuerte, los aranceles. El peso que ha tenido sobre los inversores, sobre las compras anticipadas por muchas compañías que, sin embargo, parece que, bueno, pues de estos trimestres de 2025 parece que han respondido de forma muy sólida. Vamos a compartir a partir de ahora esas perspectivas de mercado. Vamos a saludar a nuestros siguientes invitados. José Iraola, que es responsable de multiactivos en BBVA Asset Management y en Global Wealth. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Luis Quesada, director de PM de PAM España en CaixaBank Asset Management. ¿Qué tal? Buenos días. Francisco Simón, que es Head Investment Strategy Santander Asset Management. Hola, ¿qué tal?
Y César Muro, responsable de X-Trackers en España y Portugal. Hola, César. Muy buenos días. Bueno, 2024 fue un año con cierta calma, muy alcista en los mercados. Llegaba noviembre de 2024, elecciones, un nuevo inquilino en la Casa Blanca, un 2025 en el que ha habido mucha volatilidad, un entorno muy complejo, entiendo que para la industria de gestión de activos, pero aún así se ha cerrado con algunos índices con muy buen comportamiento, con rentabilidades muy positivas en muchos activos, más allá de la renta variable, incluso del oro, incluso cifras de doble dígito en la renta variable. ¿Qué balance hacéis de este 2025 y cómo habéis logrado capear este temporal? Luis, empiezo contigo. Pues en principio, para nosotros 2025 ha sido una continuación un poco de noviembre, diciembre de 2024, en el que tenemos las elecciones en noviembre, y la verdad es que hemos ido principalmente reduciendo los activos en americanos, ¿no? En dólares, ¿no? Para nosotros nos preocupaba bastante el dólar, nuestras carteras tenían bastante dólares en su momento, y hemos ido reduciendo sobre todo renta variable muy paulatino, muy despacio, pero sí que hemos ido reduciendo renta variable americana en favor de Europa y sobre todo de emergentes, que nos parece una geografía a tener muy en cuenta para este año y para el año que viene. Esa reducción de dólares no solo era de renta variable, sino que también la hacíamos en renta fija, prácticamente hemos vendido casi toda la renta fija americana que teníamos en su momento, que también teníamos en cartera, y eso venía acompañado de un refuerzo de la parte de renta fija europea y sobre todo también el crédito también europeo. Eso nos ha llevado evidentemente a tener una posición muy diferente a la que teníamos en dólares al principio de año, mucho más corta. Y en renta variable, pues evidentemente hemos pasado de tener una posición muy alta en tecnología y en Estados Unidos a tener una posición mucho más neutral y, bueno, pues ver un poco cómo planteamos el año que viene. José, de Multiactivos, de BBVA Asset Management and Global Wealth, entiendo que ha sido un año muy complejo, con mucho ruido. A principios de abril era una cosa diferente, en julio otra. ¿Cómo habéis logrado separar ese ruido? ¿Cómo hacéis ese balance de este 2025? ¿Cómo os habéis adaptado? Sí, pues bueno, al final podemos definir el año como un año de resiliencia económica en un entorno con mucho conflicto geopolítico y con unos bancos centrales que, si bien han terminado bajando tipos, pues sobre todo en el caso de la Reserva Federal Americana, nos ha tenido pendientes hasta después del verano, ¿no? Como decía, el crecimiento ha sido un crecimiento al final saludable, estamos hablando de cifras alrededor del 3% en términos de crecimiento global, con distintas velocidades, ¿no? Hemos tenido Estados Unidos donde las cosas han ido un poquito de más a menos. En el caso de la eurozona ha sido al revés, de menos a más, y en el caso de China pues continuamos viendo cierta desaceleración, aunque al final ese 5% que prometieron de crecimiento pues lo van a tener, ¿no? En cuanto a inflación, también hemos visto cómo de alguna forma pues sigue siendo un poquito pegajosa en algunas zonas, como en el caso de Estados Unidos, debido a temas muy específicos como los alquileres o los aranceles. Y en cuanto a política monetaria, como decíamos, pues al final hemos tenido un Banco Central Europeo que ha bajado los tipos hasta el 2% y una Reserva Federal que ya ha comenzado un poquito una senda de bajadas, ¿no? Así que un año pues muy completo y además aderezado, ¿no?, con tensiones arancelarias, con elecciones en Alemania, con tensiones políticas en Francia, y que, bueno, pues como bien decíais, ha sido bastante complejo. Ahora bien, desde un punto de vista de mercados financieros, pues las cosas han ido bastante bien. Hemos terminado con varios índices bursátiles con rentabilidades mayores del 10%, en algunos casos haciendo máximos históricos, como en el caso de Estados Unidos, Europa, incluso el IBEX, muy acompañado por el buen tono del sector financiero en Europa. Por supuesto, la inteligencia artificial ha sido el rey del año y eso se ha visto muy bien en el sector tecnológico americano. Y luego en renta fija pues también han ido muy bien las cosas. Hemos tenido comportamientos positivos en deuda soberana, en crédito y sobre todo, como decía Luis, en activos emergentes, ¿no?, de deuda emergente, que han sido también un poco la estrella del año en un entorno donde quizás no hay que olvidarse de esa fuerte depreciación del dólar frente a casi todas las divisas y en concreto contra el euro de un 10%, y en materias primas destacando por supuesto metales preciosos con subidas muy importantes del oro y la plata. Para nosotros el balance del año es positivo, hemos tenido volatilidad, pero las rentabilidades que vamos a entregar a nuestros clientes
pues son positivas y además destacaríamos 3 temas fundamentalmente, ¿no?, en cuanto a gestión. En primer lugar, el haber estado por encima del rango medio en bolsa, en exposición bursátil durante prácticamente todo el año, salvo puntualmente en el segundo trimestre por la incertidumbre tan fuerte que comentabas de las tarifas. En segundo lugar, también esas posiciones constructivas en renta fija, donde de alguna forma pues sobre todo las posiciones en crédito y en deuda emergente nos han ayudado, y en tercer lugar pues esas carteras que han podido tener oro pues también han visto un comportamiento muy positivo, ¿no? En el lado quizás negativo creo que es obligatorio destacar la depreciación del dólar, que tenía un impacto importante en todas las carteras y sobre todo en aquellos perfiles que tienen mucha bolsa global, ¿no?, donde por un lado, como sabéis, pues el dólar pesa, o la bolsa americana pesa entre un 65 y un 70%, y con esa depreciación del 10% pues así ha tenido un impacto en las rentabilidades, ¿no? Así que en conclusión creo que un año positivo, pero en un entorno con bastante volatilidad. Francisco, un año con mucho ruido, con motivos de sobra conocidos por todos, pero finalmente, bueno, pues despejándose la incertidumbre o acotándose en gran medida. Esto es, sí, teníamos un 2025, que en principio la duda era cómo Trump iba a aplicar sus políticas y el efecto que iban a tener en un ciclo económico que se extendía, ¿no?, con esa normalización de las políticas monetarias, que iban a ir hacia un terreno mucho más acomodaticio y que iba pues a hacer posible que el ciclo económico a nivel global pues se expandiera, ¿no? Y llegó pues la bomba arancelaria y esto supuso un incremento de incertidumbre que los mercados pues acusaron pues hasta que pudieron un poquito el pico y esa reducción paulatina de la incertidumbre, ¿no? Y ya el ciclo continúa. Nosotros la clave de 2025 es que a pesar de estos aranceles en la economía americana, el ciclo global continúa y entonces es favorable para los activos de riesgo, tanto la parte de renta variable como la parte de renta fija de crédito, ¿no?, y especialmente aquellos que tienen más sensibilidad pues al ciclo económico y la estrategia de carry, ¿no?, carry elevado, ¿no? Y es la estrategia principal en la que hemos descansado nuestras carteras este año, el crédito, con puntualmente pues esa exposición de renta variable que ha ido fluctuando en función de la incertidumbre de los mercados y la visibilidad que teníamos sobre los riesgos, ¿no? Ya en la última parte del año estamos mucho más constructivos en la parte de renta variable, sobre todo de cara a 2026, donde vemos ese recorrido adicional con generación de beneficios más saludable, más amplia, no solo concentrada en el sector tecnología, no centrada solo exclusivamente en la parte de Estados Unidos, sino ya más teniéndolo de forma más global, ¿no? Algo más saludable, que es algo que también ha estado preocupando mucho este año, ¿no? Se decía, ya, pero es que los mercados están subiendo, pero no lo están haciendo de una forma muy sana, ¿no? Lo están haciendo de una forma muy concentrada, y teníamos la parte de tecnología, sector financiero en Europa, que lo ha hecho muy bien, con esos vientos de cola que tenía pues, con tipos más altos, un ciclo económico que se estaba extendiendo y que creemos que todavía tiene recorrido. Bueno, un 2025 con muchos desafíos. César, una lectura pormenorizada y sin embargo concentrada de todo lo que ha dado de sí este 2025. Vamos a intentar acotar un poco más. Hemos tenido ganadores y perdedores en este 2025. ¿Hay alguna correlación con los flujos de capital que han entrado o salido en los ETFs? Sí, nosotros desde el punto de vista de ETFs hay veces siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Entra el dinero en un tipo de activo y luego sube el mercado o es al revés? Es complicado, hay diferentes estudios, pero sí que un poco la tesis de que soporta ese comportamiento, podríamos decir que sí que tiene una correlación elevada. El gran ganador este año ha sido el oro y el oro ha entrado bastante dinero. Bastante dinero, hablamos de casi una quinta parte de los activos que había han entrado nuevos. Otro gran ganador este año, desde nuestro punto de vista, es mercados, aunque eran muy pequeños, muy olvidados, es deuda emergente local, donde ha entrado dinero incluso en, como estrategias que comentaba, el carry. Todo el mundo habla como un poco de la renta fija, donde puedo tener un poquito más de rentabilidad, pues el más destacado o más relevante ha sido high yield y es verdad que ha tenido más rentabilidad que el resto y ha sido un periodo un poco menos convulso. Pero sí que es verdad que los flujos al final han evolucionado en función de cómo ha ido el mercado y hemos tenido una primera parte del año
donde el activo estrella en entradas, que ha coincidido con rentabilidad, ha sido la renta variable europea. Nunca habíamos visto tantas entradas de dinero en renta variable europea, de inversores europeos como americanos. También un poco centrada en algunos países como Alemania, que veníamos un poco de las elecciones y de este plan salvaje que quiere hacer hasta el 2030 en términos de inversiones. Y ahí ha ido muy acompañado esos flujos. Y lo contrario con Estados Unidos, ha ido mal la primera parte y hemos visto ya pues todo un poco mucho mayor interés, compañías más tecnológicas, índices más tecnológicos, pero en términos de renta variable, que siempre suele ser un poco el activo estrella, donde hemos visto más entradas en renta variable, incluso más que en renta variable europea en términos representativos o porcentuales, es en renta variable global. Y esto nos da una pista de dos factores. Una, la incertidumbre que puede generar entre una región y otra, en el que los inversores buscan como esa primera capa de estar bien diversificados. Dos, la participación un poco del inversor minorista, en el que tiene muchísima predilección por inversión en renta variable global, muy diversificado, tener 1.300 acciones. Y algo que también ha destacado es inversiones globales ex-US, ¿vale? Un poco, hablábamos antes, Estados Unidos en los mercados desarrollados pesa un 72%. Y hemos visto, uno de los activos estrellas es índices mundiales que excluyan USA, porque estamos viendo un poco desde incluso inversores minoristas como institucionales que empiezan un poco a separar el mundo en Estados Unidos, que es casi, pesa un 72%, y el resto del mundo. Y por eso, bueno, ha sido un poco más el activo destacado en renta variable global y bueno, podríamos decir que sí que ha habido una bastante explicación, porque tal y como ha ido la evolución. 2025 marcado por las tarifas de Donald Trump, con aquel día de la liberación. Antes llegó esa irrupción de la China DeepSeek que trasladó una reflexión muy profunda sobre la inteligencia artificial, sobre esa eficiencia. Ahora ha vuelto a alimentarse ese debate dentro de las compañías de inteligencia artificial en torno a todas esas inversiones, todo ese CAPEX, si se traducirá en retornos, en beneficios a futuro, y parece que el mercado un tanto impaciente con que se logre monetizar, ¿no?, esas inversiones en centros de datos. Vamos a intentar dar algo más de valor para ver hasta qué punto puede haber o no síntomas, evidencias de que hay una burbuja, no de inteligencia artificial, pero sí de valoración de este tipo de compañías relacionadas con este tipo de tecnologías disruptivas, y si estamos acercándonos, pareciéndose peligrosamente a las .com de principios de los 2000, o simplemente es algo que hay que tener a vigilar muy de cerca en el futuro. José, de BBVA, ¿cómo lo ves? ¿Crees que te estamos acercándonos a esa crisis de las .com, rentabilidades muy exigentes pero lejos de los múltiplos que se veían hace 25 años? Bueno, la verdad es que la pregunta es excelente y muy oportuna, porque hemos pasado en pocos meses de maravillarnos con todas las virtudes que tienen estas herramientas y que obviamente nos van a ayudar mucho en el futuro, a, de alguna forma, la preocupación por qué rentabilidad van a dejar estas inversiones en CAPEX tan masivas que estamos viendo recientemente. La verdad es que hay diferencias claras con el año 2000, porque en esta ocasión estas compañías están vendiendo y están generando beneficios. Así que desde ese punto de vista, pues ahora tenemos una situación mucho más tangible, con unos balances además muy saneados. En cuanto a si tenemos una burbuja o no tenemos una burbuja, es un poquito más complicada la situación, porque de alguna forma es bastante sencillo detectar si se está formando una burbuja en un activo financiero, pero lo que es muy complicado es saber en qué fase de esa burbuja puedes estar y cuándo podría pincharse esa burbuja, ¿vale? Y sobre esto hay bastantes estudios en el mercado. Hay un economista muy conocido que se hizo famoso en el año 2008, que es Hyman Minsky, que habla de 5 etapas para una burbuja financiera. La primera etapa sería el lanzamiento, donde de alguna forma entra el dinero inteligente y pues digamos que se abre un nuevo paradigma, ¿no? Y aquí podríamos incluir pues Internet en los años 90, el Bitcoin en el año 2010 y ahora en esta década la inteligencia artificial. La segunda etapa tiene que ver más con un boom donde aumenta mucho la cobertura mediática. La tercera etapa estaríamos hablando de euforia, donde entra de forma masiva
el inversor, y luego tendríamos una cuarta etapa donde comienza la toma de beneficios y donde ese dinero que entró en la fase temprana empieza a retirarse de forma sigilosa, y una quinta etapa de pánico y de miedo, ¿no? Si hiciéramos una encuesta probablemente hoy entre los que estamos aquí, probablemente no coincidiríamos en qué etapa estamos, probablemente estaríamos hablando de que entre la segunda, la tercera o la cuarta, ¿no? Así que eso nos da un poco una idea de la dificultad que tiene no tanto detectar si se está formando la burbuja, sino en qué fase estamos y hasta qué punto podría llegar a extenderse, porque incluso aunque estuviéramos en la fase de euforia, podría extenderse 2 años más, y la última etapa suele ser muy violenta, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, por acotar un poco la situación, nosotros pensamos que a corto plazo pues no hay una burbuja, que en esta ocasión la temática está fundamentada en beneficios y en temas tangibles, y que de momento pues no estaríamos en esas fases peligrosas, ¿no? Luis, en CaixaBank veis que se está alimentando un monstruo, o que toda revolución, como nos dice la historia, requiere de estos procesos de ajuste, de grandes inversiones, de que posteriormente estemos en rentabilidades. ¿Cómo veis este desafío? Bueno, yo creo que para nosotros hay partes de mercado que podrían estar en burbuja y partes que no. Evidentemente hay una parte, grandes compañías tecnológicas norteamericanas, como decía José, balances saneados. No nos olvidemos que los balances eran bastante más saneados hace 3 años, que están acudiendo ya al mercado de crédito para financiar esa parte de esas inversiones. Recordemos que no hace mucho teníamos inversiones en algo que se llamaba metaverso y que nunca supimos qué significaba exactamente. Y evidentemente esas compañías, como decía José, tienen negocio, tienen beneficios, tienen balances. Esa parte nos parece que está dentro de un orden y que podríamos llegar a cierta decepción, tanto en inversiones como en resultados, de cara a los próximos trimestres. Pero donde sí que creemos que hay más burbuja, por llamarlo de alguna forma, o más sobrevaloración, es en la parte privada de estas compañías. Y estoy refiriéndome en concreto, pues si pensamos en OpenAI, estamos hablando de una compañía que estará vendiendo alrededor de 20.000 millones en el año, tiene comprometidos alrededor de 1,3 trillón americanos en los próximos 3 años, cosa que a mí las cuentas no me terminan de cuadrar. Estamos hablando de financiaciones circulares entre proveedores, clientes, etcétera, etcétera, cosas que sí que nos recuerdan bastante a la burbuja 2001. Y luego tenemos sobre todo también una situación en la que no vemos beneficios y sobre todo no vemos las barreras de entradas que defiendan la rentabilidad de un negocio como el de OpenAI. Tenemos esta semana pasada ha salido Gemini 3. Gemini 3 parece que es un modelo bastante mejor que cualquiera que tiene ChatGPT ahora mismo. Eso significa que ChatGPT ya no es tan bueno. Que nos encontramos con un inversor como puede ser SoftBank en Japón, que ha caído un 40% en los últimos meses, solo pensando en que, cómo defiende OpenAI su negocio cuando no parece que sea tan, no iba a decir difícil, porque evidentemente es difícil, porque nosotros no eso. Pero sí que es verdad que nos parece un sector con mucha competencia, ¿vale? Entonces, pues sí que creemos que ahí en esa parte de sectores, mercados privados, sí que puede haber cierta burbuja. Y Francisco, entiendo que tendremos que ir irremediablemente hacia una criba, y por el camino, pues, con todos estos cadáveres en la cuneta, pues, esto a algunos le pueden llamar que se estalla la burbuja o no. ¿Vosotros cómo lo veis? Nosotros tenemos una visión positiva desde el punto de vista del enfoque que tenemos hacia tecnología en general y en concreto a la parte de inteligencia artificial. Lo englobamos dentro de lo que sería una fase más dentro de la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es una parte transformacional de las economías hacia adelante, y en este sentido ahora pues le está tocando a la inteligencia artificial, ¿no? Hemos tenido fases donde la digitalización era el foco, el Internet de las cosas. Y ahora creemos que la inteligencia artificial sí que ha venido para desarrollarse y tener esa fase de crecimiento, de inversión en ella y con la capacidad de mejorar la productividad de las economías, ¿no? Al final, toda la temática de inteligencia artificial es muy compleja, tiene muchas partes dentro de la cadena de valor y no puedes hacer una generalización, ¿no? Nosotros en general lo que vemos es que va a haber ganadores, va a haber perdedores. La importancia es verlo desde una forma informada, siguiendo los riesgos y de una forma también diversificada. Pero en sí mismo no se podría generalizar de que hay una burbuja. Nosotros lo que estamos viendo, también como comentaba José, es la generación de beneficios está acompañando a los precios de las acciones al alza, ¿no?
Y muchas de estas inversiones se están produciendo por las megacompañías que tienen unos balances saneados, que tienen esa capacidad de inversión y que tampoco están realizando inversiones a niveles que podríamos considerar que están en terreno poco razonable, ¿no? Y son compañías que tienen situaciones en muchos casos de duopolio, oligopolio, y esta inversión es necesaria para mantener su posición dominante y esa ventaja competitiva de cara hacia adelante, ¿no? Para evitar que pues, cualquier otra empresa ponga en duda, ¿no? O ponga en riesgo su liderazgo, con lo que lo englobamos dentro de una tendencia natural que es muy llamativa por las tasas de crecimiento que tiene, y sabemos que siempre en los mercados pues hay ocasiones en las que se producen pues excesos que se corrigen, euforias, decepciones, y esa volatilidad es normal, ¿no? Que normalmente además, como son cifras muy elevadas de crecimiento, pues suele venir acompañadas con vaivenes grandes, ¿no? Importancia monitorizar los riesgos, entender muy bien la cadena de valor y poderlos monitorizar para evitar aquellos que en principio están tomando un camino menos saludable y ponernos en aquellos que en un principio pues veríamos como más sostenibles y con recorrido en el largo plazo. Esa temporada de resultados del tercer trimestre que se vio un poco, bueno, pues quedada en segundo plano, justo cuando presentaban las grandes tecnológicas, con algunos resultados buenos, pero bueno, pues al mercado parece que le entraron las dudas. César, este ha sido uno de los mayores vaivenes que habéis visto en Xtrackers. No sé si veis señales de alerta, síntomas alarmantes de unas valoraciones muy exigentes, no sé si inasumibles, riesgos a vigilar. La verdad es que es la pregunta que se está haciendo el mercado en los últimos 2 meses, incluso debates internos que tenemos con diferentes opiniones, y al final un poco en nuestra casa en DWS llegamos un poco al final a la misma conclusión. La tecnología es bastante disruptiva, es bastante transversal en muchos sectores, en muchas industrias. Estamos viendo todas las compañías, desde la A a la Z, que cotizan en los índices más representativos. Todo el mundo está mirando a la inteligencia artificial, todo el mundo quiere invertir, todo el mundo está construyendo departamentos para poder empezar a aplicarla. Y es muy diferente, como hablábamos, a la época del año 2000. Era un poco más específico, más del sector telecomunicaciones, podemos decir de Internet. Eso, como se habla, es que está tocando muchos sectores, desde la automatización, la robótica, industriales, sanidad, sistema financiero. Entonces, es muy diferente, pero como todas las tecnologías un poco más disruptivas generan dudas al principio, porque tampoco podemos saber hasta dónde van a llegar. Y sí que coincidimos un poco con José, bueno, con José y también contigo, en el sentido de que habrá ganadores y perdedores. Y es el caso que hemos visto con Gemini, con Google, una integración súper vertical, desde hasta chips, cómo puede pues, trastornártelo de la noche a la mañana otros posibles ganadores. Por eso es mejor ir de una manera diversificada, en el que habrá ganadores y perdedores. Creemos que la tecnología va a ser ganadora y ahora no lo vemos como algo a preocuparse, porque a 2 años vista vemos más un ciclo de CAPEX o de inversiones en este sector, más que una problemática de rentabilizarlo. O sea, esa rentabilidad, que es la gran duda que se pueda sacar a futuro, no toca ahora. Será mucho más en otros años, en el tercer o cuarto año, cuando yo creo que el mercado se pueda un poco a empezar a preocupar. Y de hecho nosotros vemos los beneficios de estas compañías incluso de aquí al 2030 a tasas del 18%, no en las Mac 10, no lo que decimos, más que Mac 7, y no vemos que estemos en esa fase. Y es verdad que hay estos vaivenes de euforia tal. Vamos a tener recorridos mucho más amplios de 2-3 meses, luego alguna corrección, y es algo normal, pero está aquí para quedarse y probablemente es una de las grandes revoluciones que de hecho estamos viendo. Probablemente esa productividad estamos viendo despidos, es lo que se ha anunciado recientemente, que bueno, la consultora Challenger, ¿no?, que decía, hayan hablado de 35.000 despidos en Estados Unidos específicos por ganancias de productividad con la inteligencia artificial. O sea, todo esto, bueno, puede mejorar productividad, costes, beneficios. Tendremos que ver y monitorizarlo, esta situación, de aquí a futuro, pero de momento no vemos un problema alarmante. El informe Challenger del mes de octubre, 153.000 despidos, pues prácticamente un tercio, decía, por la inteligencia artificial.
Y las bolsas, que son máquinas de descontar expectativas, parece que, no sé si tendrán esos plazos que decía César de 3 años vista para ver un poco los retornos, los beneficios a futuro de todo este CAPEX, pero bueno, en este caso hagamos un pequeño ejercicio de ficción. Viendo a 12 meses vista, vuestra visión macro, las perspectivas de política monetaria y macro, y también para construir carteras diversificadas, ¿dónde creéis que serán los activos, tanto de renta variable como de renta fija, que serán los más idóneos para tener, pues un 2026, entiendo que convulso, con algunos riesgos heredados de 2025 y con desafíos que están por venir? Mientras tanto, José, empiezo contigo. Vuestra visión macro para 2026, vuestros activos que creéis que van a tener el protagonismo. Pues nosotros pensamos que el 2026 puede ir de dos temas, ¿no? En primer lugar, cierta continuidad o estabilidad, y en ese sentido pensamos que ese crecimiento económico global que hemos visto en torno al 3% este año se puede mantener durante el año que viene, pero también es cierto que va a haber cierta desincronización, ¿no? Va a haber diferencias entre áreas geográficas, ya que pues de alguna forma, por ejemplo, en Europa esperamos crecimientos por encima del potencial, debido un poco a ese gasto público anunciado en Alemania. En Estados Unidos pensamos que el crecimiento puede estar en torno al potencial, cerca de ese 2%, y en China, de nuevo, vamos a ver cómo se mantiene un poquito esa desaceleración y podemos ver crecimientos por debajo del 4,5%. Así que estabilidad, pero distintas velocidades en términos económicos en función del área que toca, ¿no? Desde un punto de vista de inflación, es cierto que estamos teniendo algunas zonas, como por ejemplo el tema de alquileres y aranceles que comentábamos antes en Estados Unidos, que no están terminando de ceder, o por ejemplo el IPC de servicios en la eurozona. Sin embargo, pensamos que, por ejemplo, para el caso de la Reserva Federal Americana va a pesar más esa quizás ligera desaceleración del empleo, y vamos a seguir viendo bajadas de tipos probablemente hasta la zona del 3,25 durante el año que viene. Y en el caso del Banco Central Europeo pensamos que mantendrá los tipos estables en torno al 2% si no hay imprevistos, ¿no? Todo esto aderezado con unas elecciones en noviembre en cuanto a de medio mandato, en el que seguro que hablaremos largo y tendido durante todo el año, y con pues esos conflictos geopolíticos que siguen sobre la mesa. Así que probablemente tendremos de nuevo un año con cierta volatilidad. En cuanto a beneficios empresariales, pensamos que podemos ver un crecimiento entre el 9 y el 7% para Estados Unidos y Europa respectivamente. Y luego tenemos dos escenarios alternativos, ¿no? Detrás de este escenario central tenemos un escenario un poquito más pesimista, donde quizás el consumidor americano se resiente, a lo mejor por temas de empleo, y ahí sí que podríamos ver una corrección de los activos de riesgo. Y un escenario más optimista, que comentabais antes, que tiene que ver con la productividad que genera la inteligencia artificial, y que además pues, es una productividad sin inflación, y que nos llevaría a crecimientos en Estados Unidos por encima del 3%, que es algo que hoy no se está descontando, ¿no? Así que ese es un poquito el panorama económico que planteamos para el año que viene. Nosotros de momento mantenemos carteras con cierto perfil de riesgo, con sesgo todavía constructivo hacia activos de riesgo. Mantenemos exposiciones en bolsa, tanto emergente como desarrollada, por encima del rango medio. Tenemos cierto sesgo geográfico favorable a Japón y Europa frente a Estados Unidos y emergentes, porque es cierto que este posicionamiento favorable a activos de riesgo viene sobre todo por la parte táctica, que tiene que ver con ciclo económico, con política monetaria, con sentimiento inversor, pero como comentaban antes mis colegas, es cierto que en términos de valoración, pues las valoraciones obviamente después de estos años tan buenos pues son más exigentes, ¿no? Sobre todo en algunas áreas como Estados Unidos. Así que visión constructiva en renta variable, también en renta fija. Mantenemos duraciones por encima del rango medio y mantenemos posiciones en deuda emergente, y por último pues mantenemos la parte de alternativos como gran diversificador, aparte de generador de rentabilidad, ¿no? Este sería un poco el resumen con el que partimos para el año que viene. Bueno, pues políticas muy extremas, ¿no?, de Donald Trump, Luis. También recordemos una Reserva Federal que cambiará de presidente en 2026 y los planes de estímulo y de gasto en Europa, que no es poco. Esto es algunas de las cosas que nos esperan en 2026. ¿Cuál es vuestra visión para el próximo año y las estrategias, las ideas de inversión?
Bueno, en principio nosotros, muy en línea con José, estamos también pensando en un crecimiento que tampoco se ralentiza demasiado. Es verdad que en Estados Unidos estamos viendo datos de empleo que podrían ser ligeramente peores. Sabéis que tenemos mucho retraso sobre los datos en empleo, podemos llevarnos alguna sorpresa. Pero sí que creemos que el año que viene sí que vamos a tener algún momento de llamativo, por llamar de alguna forma, en el que no se cumplan las expectativas, ¿no? Pero aún así sí que pensamos que Estados Unidos va a seguir creciendo. Creo que como de alguna forma también nosotros tenemos la visión de que Europa lo debería hacer mejor que Estados Unidos, tenemos las valoraciones más ajustadas y creemos que el crecimiento con el plan alemán pues debe ser un foco para los inversores. En posicionamiento en ese sentido, en renta variable, seguimos apostando por emergentes. Yo diría que el protagonista para nosotros sería emergentes, luego también Europa, y un poquito más infraponderados tendríamos a Estados Unidos y Japón. Es verdad que Japón cambiando un poco el aire ahora con la nueva primera ministra. En bancos centrales la verdad es que nosotros tenemos la idea de que la Reserva Federal seguramente va a mantener o seguir bajando con estos datos que decía de empleo peores de lo esperado. Y luego en Banco Central Europeo la verdad es que tenemos sensación de que tarde o temprano la inflación se va a moderar y nos vamos a encontrar con un Banco Central Europeo con la Reserva Federal bajando tipos, que se va a encontrar con una situación en la que puede bajar tipos. No tiene hueco para bajar tipos y pues no descartamos alguna bajada de tipos en Estados Unidos, en Europa, perdonad. Para eso y con eso estamos largos o relativamente largos de duración europea, crédito también europeo, pero sí que en Estados Unidos no queremos tener la inversión que os comentaba antes de renta fija. Y el dólar, bueno, pues nos preocupa. La verdad es que el dólar es el primer movimiento después de las elecciones, ¿no? Parece que Trump tiene la sensación o la intención de que se siga devaluando. Y la verdad es que en ese sentido parece que ha entrado en un rango y, bueno, pues nuestra impresión es que eso va a seguir el mismo camino de evaluación y entonces, bueno, pues estamos cortos de dólares respecto a lo que sería nuestro promedio normal, ¿vale? Francisco, ¿vuestras estrategias y visiones para 2026? Santander Asset Management acaba de publicar el informe para 2026 y principalmente lo que estaríamos viendo un escenario base en el que el ciclo económico continúa. Estamos viendo ese aterrizaje suave de la economía americana después del shock que tuvimos con aranceles, que creemos que todavía va a haber algo de efecto que se note en la economía, pero tenemos también la parte de inteligencia artificial que le está dando un soporte muy importante durante 2025. Hacia adelante 2026, los balances sólidos en las economías en general, las políticas que van a ser un soporte para el crecimiento económico, tanto la política monetaria, que va a ir hacia un terreno más normal, más acomodaticio respecto al que teníamos, ya está puesto en precio, la estabilidad de política monetaria en Europa, incluso también la normalización en Reino Unido, pues van a hacer un entorno monetario pues más favorable. Políticas fiscales, mucho soporte en Europa, en Estados Unidos también un apoyo a la inversión. Creemos que esto configura un escenario positivo de extensión de ciclo y favorable para la inversión en activos de riesgo. Las tres ideas principales que estamos destacando en el informe de mercados del año que viene sería renta variable global. Lo vemos de una forma diversificada, ya no solo, como decíamos antes, la generación de beneficios va a estar concentrada en algunos sectores, especialmente en la geografía americana. Vemos que hay catalizadores para la generación de beneficios a nivel global, con ese crecimiento más saludable, con esa aceleración incluso en algunas zonas. Vemos crecimientos de beneficios algo más altos de lo que comentaba José, lo estaríamos viendo por encima del 10%, incluso algunos sectores tienen mucho margen de recorrido adicional, las pequeñas compañías en Estados Unidos sí que creemos que tienen margen para generar más beneficios. La parte de tecnología también creemos que va a seguir generando beneficios por encima de la media. Y todo esto configura un escenario muy favorable para la renta variable. También vemos valor en la renta variable en Latinoamérica, tanto en la parte de Brasil como México. México, que creemos que va a ser un gran beneficiado de las políticas arancelarias de Estados Unidos, con un arancel medio significativamente inferior al del resto de los países a nivel global. Y también tenemos vientos de cola en otros países, con Chile, con temas políticos, con un cambio de gobierno que podía dar soporte a los activos de riesgo junto con el componente cíclico global. Con lo que vemos oportunidades en renta variable y en renta fija seguimos con nuestra estrategia de carry, estrategia que llevamos ya recomendando a lo largo de todo este año, incluso el año pasado, y estábamos ya favoreciendo esa inversión en renta fija, y ahora sobre todo en la parte de carry lo que favorecemos es eso, no tanto coger duración, sino beneficiarnos de las rentabilidades elevadas. La política monetaria está
prácticamente en precio en todas las áreas geográficas. Incluso creemos que en Estados Unidos a lo mejor están puestos demasiadas bajadas para lo que necesita la economía americana, con lo que vamos a beneficiarnos del carry sin tomar excesiva exposición a tipos de interés, ¿no? Y desde el punto de vista de una idea que llevamos recomendando ya desde hace más de 2 años, el oro como diversificador de la cartera, con unas tendencias estructurales que creemos que siguen siendo válidas, con el atractivo de que el entorno también macroeconómico estaría favoreciendo. Por un lado vamos a tener tipos reales que cada vez son más bajos y también estamos en este entorno donde el riesgo de inflación todavía es patente, ¿no? Creemos que después de 2022 el escenario económico nos lleva a crecimientos nominales más elevados, en unas situaciones de deuda altas, elevadas, y el oro va a jugar también un papel muy importante, no solo por la parte de bancos centrales que llevan tiempo diversificando sus reservas, pero también los inversores a nivel general que irán gradualmente tomando más posiciones en oro. Con lo que esas 3 ideas serían la base de unas carteras que también complementaríamos en aquellas que lo pudieran hacer con los activos privados, alternativos privados. Muchos sectores, muchas regiones, muchos tramos, muchos activos. César, ¿cuáles son los vuestros, vuestras ideas La verdad es y vuestra visión? que en muchas cosas coincidimos. Volviendo un poco a lo que ha dicho Fran, por ejemplo, el oro. El oro, la verdad, somos bastante optimistas. Otra vez, hemos sido muy optimistas y estamos hablando que a 12 meses vista puede estar en 4.800 dólares la onza. Y es igual, o sea, la tesis sigue. Estamos hablando de déficits en Estados Unidos del 6,5%. Las cifras de China, cuando se calcula como calcula el IMF y empiezas a incorporar otra serie de deudas fuera de balance, estamos hablando casi 7% de deuda. En Europa vamos a tener mucho estímulo fiscal e incremento también de la deuda. Creemos que esa tesis con tipos de interés reales muy negativos favorece al oro como activo, y luego, por no ser tampoco muy repetitivo, vemos un escenario muy poco probable que pueda frenar un poco la inercia que tienen los beneficios, el crecimiento que tienen las economías, porque hay bajadas de tipos de interés, que decimos un poco con BBVA, de 3 bajadas en Estados Unidos hasta el 3,25 y en Europa que se quede estable, estímulo fiscal en Estados Unidos, no piensan reducir el déficit, va a seguir la máquina de gastar. En Europa tenemos Alemania, que va a ser un poco el gran estímulo fiscal, y todo eso un poco va a ayudar, vamos a tener un crecimiento potencial mucho más elevado. Y todos esos son factores que creemos que un poco los beneficios van a estar creciendo en Estados Unidos incluso cerca del 11% el próximo año. En Europa que nos podamos, a ver si ya de verdad volvemos a no defraudar y estamos en 7-8% el próximo año. Y el entorno es muy favorable para la renta variable. Habrá vaivenes, tendremos ruido con el nuevo presidente de la Reserva Federal, si es más agresivo, menos, pero el camino de fondo a 12 meses vista es bastante positivo para activos de riesgo. Y luego la renta fija va a estar un poco muy estable, la inflación va a estar ahí pegajosa, no va a bajar y bueno, ahí creemos que alguna parte del mercado, como deuda emergente, en hard currency, puede tener algo de valor. Podemos ver a lo mejor alguna sorpresa en renta variable emergente el próximo año, pero somos un poco igual, a lo mejor la línea no tenemos una visión clara de ir más a Estados Unidos, sobreponderar más Japón emergente, sino oye, tener un poquito más el mercado global. Probablemente vamos a tener a lo mejor una sorpresa con Japón, con los planes de estímulo y el yen. Creemos que puede ser el yen el gran factor que te ayude a destacar Japón y que se aprecie porque viene de una buena caída. Entonces, es un poco ahí las pistas, pero no tenemos una convicción muy clara, porque también en países como China que necesitamos un poco ver una mejora sustancial para poder subir ese mercado emergente. Los retos, los desafíos de este ya a punto de llegar 2026, con este especial, las perspectivas sobre la renta fija, la renta variable, también sobre los ETFs. Hablamos de ETFs en este especial, de la mano de Xtrackers y de Negocios Televisión. Como siempre, un placer. José Iraola, responsable de multiactivos de BBVA Asset Management and Global Wealth. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Luis Quesada, director de PM, gestor de carteras discrecionales de España en CaixaBank Asset Management. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Francisco Simón, Head Investment Strategy Santander Asset Management. Muchas gracias. Y César Muro, responsable de Xtrackers España y Portugal. Gracias. Muchas gracias. Todo. Hacemos ahora una pequeña parada y seguimos desvelándoles, más allá de estrategias, más allá de la visión macro y de estrategias de inversión, soluciones globales y el papel de los neobancos aquí, en Negocios Televisión.
De vuelta en Negocios Televisión, hablando de la disrupción de los ETFs, de este vehículo, de estos fondos cotizados que cada vez cuenta con más adeptos, con nuevos públicos, con perfiles de todos los ámbitos, desde conservadores a dinámicos, agresivos, con un instrumento a la altura de cualquiera y, por supuesto, también con diversidad de activos que se ha democratizado gracias también al papel de las plataformas digitales que han irrumpido de forma, no hace falta que les digamos, explosiva en los últimos años para seguir ganando más adeptos con las ventajas de las plataformas digitales, con cuentas, con pagos automáticos desde el móvil y que posibilitan más captación de clientes, más captación de nuevos públicos para la disrupción de los ETFs, insistimos, un vehículo todavía con un rango de adopción interesante en España, pero que todavía cuenta con mucho potencial. Vamos ahora a hablar del papel que están teniendo los neobancos, las plataformas digitales en esa irrupción de los ETFs. Hacemos una nueva mesa en la que tengo el gusto de saludar a Pablo López, Country Manager de Trade Republic España y Portugal. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? También forma parte de esta mesa Javier Urones, Head of Sales para XTB España y Portugal. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y de nuevo, César Muro, al frente de Xtrackers en España y Portugal. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, pues han crecido las plataformas digitales de inversión, han revolucionado el acceso a los ETFs, a los fondos cotizados y a otro tipo de instrumentos en una forma, digamos, muy democrática, a bajos costes. Me gustaría saber qué tipo de productos, de servicios específicos ofrecéis en vuestras plataformas para también adaptaros a las necesidades y las preferencias de los inversores en España. No sé si vamos hacia un público más joven, si abarcáis todo tipo de generaciones. Pablo. Bueno, pues nosotros ya llevamos 4 años de operación en España y sí que es cierto que nosotros lanzamos un portfolio de acciones y ETFs inicialmente y también derivados y criptomonedas, pero justo este año hemos hecho una apuesta por España. Abriendo la sucursal, lanzando IBAN español, lanzando Bizum, que son productos más bancarios, pero por supuesto también hicimos foco en la propuesta española, ampliando el número de ETFs, lanzando fondos de inversión, y eso es un poco la amplia portfolio de productos que se pueden encontrar en nuestra plataforma. Y bueno, respecto al perfil, yo una de las cosas que más me sorprendió es que cuando entré en la compañía, la verdad es que yo pensaba que fundamentalmente iba a ser un perfil joven, y así fue, pero sobre todo los meses iniciales, en los cuales la edad media de nuestra base de clientes estaba por debajo de 25 años, pero con la evolución que hemos tenido en estos 4 años ya estamos por encima de 35 años de edad media. Sobre todo, pues el haber hecho esta apuesta por España y esta localización del producto ha hecho que mucha más gente y de edades mucho más altas empiecen también a confiar. Y creo que es algo también bastante sorprendente, no solo que tengamos pues una gran representatividad de gente joven, pero que también gente de otras edades empiecen a utilizar estas plataformas para construir su cartera a largo plazo. Javier, ¿qué tipo de público o qué perfiles estáis viendo cada vez más llegada a vuestra plataforma y qué tipo de productos para adaptaros a esas necesidades? Sí, pues mira, antes de nada, muchas gracias a César y a Negocios por organizar esta mesa. Y en lo que respecta a XTB, es cierto que nosotros, pues, dentro de la categoría de productos que tenemos, quizás lo más llamativo es la inversión en acciones y ETFs sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Además, tampoco cobramos comisiones de custodia para carteras de menos de 250.000, remuneramos a los nuevos clientes con un 3,5% en su dinero y además de eso, pues recientemente nuestro último lanzamiento ha sido la tarjeta de débito asociada que te devuelve el 1% de las compras directamente en la acción o el ETF que tú escojas. Con estas condiciones lo normal es pensar que evidentemente puede ser para todos los perfiles, pero sí que es cierto que nosotros, y además nos pasa un poco como comentaba Pablo, tenemos gente de básicamente todos los perfiles, pero sí que nos concentramos más aquellos de mediana edad, por así decirlo,
y principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque nosotros llevamos 20 años como compañía, 18 de ellos de aquí en España, con lo cual muchos de los clientes que tenemos hoy son clientes de hace muchos años con nosotros y han venido creciendo durante todo este tiempo. Y aparte de eso, pues porque esas condiciones, sobre todo las ligadas a la custodia y las ligadas hasta los 100.000 euros al mes, pues son muy atractivas para personas que ya no solo buscan ese ahorro periódico, sino que digamos que tienen un patrimonio medio y les gustaría ponerlo a trabajar, con lo cual pues nos pasa un poco lo mismo. Al final acabamos teniendo mezcla de intereses y las entidades tenemos que estar sobre todo siempre en punta de lanza para darles a todos ellos pues una experiencia lo más gratificante posible. Nuevos públicos, nuevas generaciones de inversores. En la evolución del negocio de los ETFs, César, ¿qué responsabilidad o qué papel crees que ha tenido esta llegada de nuevos actores de los neobancos y neobrokers? Bueno, yo creo que ha sido de lo más disruptivo que ha habido en el mercado, en el acceso de forma pues, muy conveniente, muy sencilla, a muy bajo coste. La labor que han hecho entidades como XTB, Otra Republic, incluso aquí en España, desde el punto de vista de la educación y ese acceso o democratizar la inversión, yo creo que no tiene parangón. Y todo esto lo estamos viendo muy, no solo en España, sino en toda Europa. Yo creo que empezó mucho desde el COVID, esta tendencia canal digital, mucho inversor que empezaba a comprar acciones, pero es verdad que ellos han conseguido, este canal digital, ampliar el espectro y en el que muchos inversores o muchos ahorradores que no tienen conocimiento, cuando hablas con cualquier persona, es que esto a mí, yo de esto no sé, yo no sé de inversiones, han conseguido, lo primero es ese ahorro desde el punto de vista que tiene una cuenta corriente, un depósito que estaba muerto o sin rentabilidad, han conseguido trasladarlo, ya sea con ETFs de mercado monetario o con cuentas remuneradas, una rentabilidad muy buena para alguien que no quiere hacer nada, pero que no lo estaba consiguiendo vía otras entidades. Y eso ha sido muy bueno para los ahorradores. Y lo segundo es cómo traer de una manera sencilla a alguien que no pueda incluso tener esos conocimientos, cómo darle esos pasos a intentar rentabilizar su capital, intentar tener una visión mucho más de largo plazo, la importancia del tiempo para poder hacerlo crecer y poder batir a la inflación. Entonces yo diría que lo que han hecho ellos en términos de precio, costes, acceso y democratización ha sido todo un hito y yo creo que lo estamos viendo y es ahí un poco hacia dónde va el futuro. Hacia otras formas de inversión, hacia otro tipo de productos y hacia las famosas compras o ahorros periódicos. Muchas veces dicen, yo es que no tengo dinero, yo no soy la Koplovich, por lo tanto tenemos que intentar de adaptarnos a nuevas formas. En este caso, uno de los grandes avances y novedades en España ha sido dar acceso al ahorro periódico, tanto en acciones como en ETFs, a través de inversiones pequeñas, de ese ahorro periódico. No sé si ya detectáis, observáis pujanza, un cambio de hábitos en el inversor español, Pablo, mayor cultura hacia el ahorro periódico, mayor concienciación. 100%, o sea, nuestra punta de lanza y el producto que siempre hablamos y estamos más orgullosos lo llamamos plan de inversión, pero es una herramienta que te permite ahorrar de forma periódica, sin comisiones en este caso, porque nosotros tenemos una comisión de €1 de compraventa habitualmente, que si te la puedes, digamos, ahorrar en el caso que tú pongas un plan de inversión y tienes todos los activos disponibles para incluirlo en ese plan de inversión, ¿no? Y al final incentivar que la gente empiece a ahorrar de forma periódica para luchar contra todos esos sesgos que conocemos a la hora de invertir. Entonces creo que por un lado tiene que estar promocionado e incentivado a través de herramientas como estas. Nosotros también disponemos de una tarjeta que la lanzamos hace 3 años, la cual te devuelve un 1% en el caso de que tengas un plan de inversión de más de 50 euros y se te devuelve en ese mismo plan, ¿no? Entonces al final estamos siempre intentando incentivar que cualquier acción que tú hagas en tu día a día tengas siempre un pozo de ahorro, ya sea desde crear un plan o sea un gasto. Entonces, luego eso lo vemos efectivamente reflejado en que nuestra base de clientes poco a poco está utilizando estas herramientas para bueno, continuar con ese ahorro y con ese objetivo de bueno, sacar rentabilidad a largo plazo.
Que hay cultura financiera en España, sí, que necesita mejorar también. ¿Cómo lo veis desde XTB, Javier? ¿Observáis ya un cambio de hábitos, que vamos hacia otro tipo de participación en las inversiones? Sí, yo básicamente en línea con lo que comentaba Pablo, es cierto que también yo creo que estamos aquí un poco forzados por el nivel de vida y por lo que está pasando últimamente en el país. Y es cierto que eso de llegar a final de mes y tener una gran cantidad para invertir y tal, pues cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que afrontar los problemas desde antes te va a ayudar mucho más que encontrártelos de frente cuando ya apenas te queda tiempo para reaccionar. Y por tanto, esa planificación y ese ahorro periódico lo que te va a facilitar es llevar a cabo esas cosas. Nosotros hablamos justamente de un ejemplo. Y es que para alguien que, digamos, empiece a ahorrar unos 50 euros desde que tiene un niño y lo pone en un plan de inversión con una rentabilidad muy normal de mercado, cuando cumpla 18 años podrá tener más de 25.000 euros. Y no hay mucha gente en este país con 18 años y 25.000 euros. Entonces, el encontrarte de frente con que vas a pasar una etapa donde vas a tener gastos elevados y no lo planificaste en su momento, pues digamos que confronta mucho con la idea de hacerlo poco a poco, ese dolor que te va a dar tener que acabar desembolsando ese dinero, hacerlo muy poquito a poco, sobre todo ponerlo a gestionarse de manera activa, de manera que se esté moviendo continuamente en el mercado, que te esté generando evidentemente unos intereses, y eso es algo totalmente positivo. Y cada vez nosotros estamos viendo que se está dando más. Tenemos nosotros también los planes de inversión, que al final son carteras de ETFs y acciones que los clientes deciden crear, y lo que sí veíamos en un principio es que los objetivos o los motivos eran los habituales, era pues pagar la entrada de una casa dentro de unos años, pagar la educación de mis hijos, como he comentado, o quizás complementar mi jubilación, pero la gente está tendiendo incluso a hacer objetivos ya casi me diría de corto plazo, es decir, sé que en 4 años me va a tocar cambiar las ruedas del coche, mejor destinar 15 euros cada mes y que cuando llegue no, de golpe, directamente ya lo tengo pagado, que evidentemente encontrármelo de golpe o empezar a ahorrar de verano en verano para costearse las vacaciones. Entonces ya digo, estamos viendo como este producto ha calado muy bien en España, la gente ya lo ha percibido, ha cogido cierta cultura de ahorro, aunque sean cantidades muy pequeñas, pero ese ahorro mensual, y que desde luego esto lo que está generando pues es que el volumen de ETFs no haga más que crecer y crecer. Este último bloque de este especial de Xtrackers sobre ETFs, estamos tratando de volcarnos también en la cultura financiera y en este caso en tratar de desvelarles cómo podemos hacer frente a este tipo de productos. Vamos a intentar arrojar algo de luz, César. Si alguien quisiera invertir y ver las inversiones como algo complejo, algo movido o incluso desconocido, ¿por dónde debería empezar? Es buena pregunta y es complicado recomendar o decir algo porque cada uno tiene una situación personal diferente, pero yo creo que seas muy experto, seas tu primera inversión, lo que nosotros siempre creemos que es lo más idóneo es entra en todo lo que es la economía global, todo lo que es la renta variable global. Métete, por ejemplo, en países desarrollados, índices como un MSCI World, y busca una amplia diversificación. Eso sí, tienes un poco un horizonte de largo plazo. Ese tipo de índices es lo que más te va a beneficiar en el largo plazo, porque suelen ser mucho más tranquilos. Estamos hablando de 1.320 compañías, de 23 países desarrollados, con lo cual vas a estar muy bien diversificado, con bastante más exposición a economías más líder como Estados Unidos, y es un poco el primer paso que tiene que hacer. Hasta lo vemos con el inversor súper sofisticado, profesional, que maneja miles de millones en un fondo de pensiones, hasta el inversor un poco que quiera dar su primer paso, porque al final no sabes quién va a ser el ganador en un mercado, qué compañías o qué mercado, entonces de esta manera te vas a evitar problemas. Eso si alguien quiere un poco más de largo plazo, o si no, pues tenemos otras opciones ya de renta fija que no te den la volatilidad y que pueda estar ligado a lo que es el tipo de interés o ETFs de lo que son del mercado monetario. Y es un poco para... Lo que yo creo que sí que es importante es lo que estaban mencionando, es empieza a ahorrar, pero no hoy, sino ayer, aunque sea poco, y eso es bueno. Y mira a más plazo, que te irá mucho mejor, y sé un poco paciente, porque el tiempo hace que trabaje la rentabilidad y lo que llama la capitalización compuesta. Y claro, en este caso
Siempre se ha dicho que el inversor español es muy tradicional, es muy conservador, que sigue teniendo muchos ahorros en cuentas remuneradas, en cuentas corrientes, en depósitos de corto plazo, obteniendo unas rentabilidades que a duras penas, ¿no?, le permiten combatir, si lo consiguen, superar o igualar la inflación. ¿Qué es lo que creéis que hay que hacer o cómo fomentar mayor adopción de educación financiera? No sé si hay que dar más herramientas, Pablo, que guíen al inversor para canalizar el ahorro hacia otro tipo de inversiones que sean más productivas. Yo creo que las herramientas, y aquí lo vemos, ya las hay. Ya hay herramientas con las cuales tú puedes empezar a ahorrar de forma sistemática, bajas comisiones, de manera diversificada y a largo plazo. Creo que en España sigue faltando mucha educación financiera y bueno, aquí creo que estamos teniendo una conversación súper interesante para que todos estos temas que la gente piensa que son muy complejos, bueno, que entienda que no es tan complejo hacerlo y César lo explicaba muy sencillo. Y creo que también falta un incentivo fiscal para que el ahorro privado e inversión privada en España pues de verdad esté incentivada, ¿no? Vemos en otros países como puede ser Reino Unido o Estados Unidos donde hay un ecosistema donde el incentivo fiscal es mucho más alto, incluso países como Alemania, conectado con lo que comentabas, Javier, del ahorro infantil, que han empezado a dar a los padres es una cantidad de 10 euros simbólica entre 6 y 18 años para que la inviertan de manera privada y desde que tienen 6 años los hijos, y así con el interés compuesto y la utilización de herramientas y productos eficientes, pues oye, tengan ese complemento para cuando cumplan 18 años y oye, quieran empezar un máster, quieran comprarse su primera vivienda o incluso puedan seguir ahorrando para la pensión de mañana. Por lo tanto, creo que aún queda mucho ejercicio de educación financiera. Creo que las herramientas, los productos los tenemos, pero sobre todo que lo que creo que aún falta es un apoyo al ahorro privado desde ya sea desde Bruselas, desde Madrid, para que de verdad esto la gente esté incentivada a realizarlo. En este caso, incentivos fiscales, adoptar una mayor cultura financiera. Entiendo que trataréis de verlo en XTV con el vaso medio lleno y no medio vacío, Javier, porque bueno, pues con mucho margen de mejora también. Sí, por supuesto, hay mucho margen de mejora, aunque quizás, evidentemente, en línea con Pablo. Lo más positivo que estamos viendo son precisamente las nuevas generaciones. Nosotros ahí sí hemos visto que las nuevas generaciones sí se preocupan mucho más por su dinero, sí es evidentemente... al disponer quizás precisamente de menos recursos, pues quieren ver que su euro, desde el primer euro, está generándoles una rentabilidad y por tanto ese hecho de moverse muchas veces no solo genera que ellos busquen lo mejor para su dinero, sino que al final se acaba ampliando, muchas veces lo hemos visto nosotros, al entorno familiar, al final acaba el padre, la madre, todo el mundo dándose cuenta de que evidentemente hay más alternativas de las puramente bancarias o de las más tradicionales que se están acostumbrando y que cuando esto sí que lo hemos notado siempre, en el momento en el que prueban una alternativa, prueban una inversión a bajo coste, con una usabilidad muy buena, ya luego sí que sí no hay vuelta atrás. Una vez que ya alguien ha probado esto, se da cuenta que la solución para el ahorrar de una manera sistemática, con bajas comisiones, con un catálogo de productos súper amplio y con una usabilidad buenísima, pues al final, quieras o no, se acaban quedando. Pero en cuanto a educación financiera, evidentemente hay mucho por hacer, pero nosotros aquí sí que ponemos la nota positiva de decir que creemos que los jóvenes están suponiendo un cambio en la sociedad y probablemente además ellos van a acabar siendo desde luego el centro del mercado el día de mañana. César, algo está cambiando de ese famoso plazo fijo en el banco, de tratar de preservar el dinero o descapitalizarse, ¿no? Pagar a tocateja, ¿no? para cubrir una serie de gastos, a este tipo de activos que están teniendo cada vez más adopción. La pregunta es, ¿algo está cambiando? ¿Cuánto? Bastante, yo diría que bastante, porque la educación financiera sí que ha evolucionado muy positivamente. Todavía hay que hacer mucho porque al final, cuando haces una pregunta al público general, es verdad que su primer objetivo pues, pueda ser independizarse, poder tener un futuro, una casa. También cuando vemos también por encuestas que el inversor un poco español, cuando tiene un dinero, lo que quiere es meterlo en una casa o en ladrillo. De hecho, hay mucho de nuestro ahorro a largo plazo
para las pensiones invertido en mercado inmobiliario, no es una manera que luego te pueda permitir, hay partes que sí, recibirás una renta, pero poder capitalizarlo, no puedes vender un trozo del edificio. Y sí que ahí vemos un poco más que la gente empieza a entender que tiene que haber otro tipo de abanicos de soluciones. Tu primer ahorro para imprevistos, tenerlo con muy poco riesgo, pero bien remunerado, y esto te lo da pues, muchas de las plataformas digitales. Segundo paso es planificar para el futuro y ahorrar periódicamente, intentar batir a la inflación y poder hacer ese mix. Y es verdad que se necesita todavía incluso más educación, pero vemos muy buena labor y vemos cada vez un poco más de inquietud o más conocimiento. Yo creo que la gente sabe cada vez más qué es lo que tiene que hacer. E incluso hay muchos medios de informarse y de conseguir esa información para hacer cosas básicas. Y ahí hay una gran evolución que antes a la gente le da vértigo dar ese paso, lo veía como un poco muy complicado, pero cada vez empieza un poco más a entender esos comportamientos conductuales, tienes que saber que a veces que las cosas suben o bajan en un determinado periodo, pero cuando ya han tenido esa experiencia, a largo plazo tienen muy buenos resultados. Y eso es algo que ha comentado Pablo, lo que quieren hacer en Alemania. Todavía no está aprobado, pero es muy probable, es increíble esa medida de poder incluso dar dinero a tus hijos por parte del gobierno. Y no es lo mismo cuando tú eres pequeño o empiezas a ver algo que es tuyo, cómo va creciendo, cómo sube, cómo baja. Eso te ayuda mucho y por eso podemos encontrar en países anglosajones cómo tiene una cultura mayor del ahorro, de tener activos a lo mejor que puedan ser más volátiles, como la renta variable, pero que baten a la inflación a largo plazo, que es al final un poco permitir el poder adquisitivo. Allí están muy fomentadas las cuentas de ahorro para pensiones, igual que en el Reino Unido. Entonces, al tener esas cantidades y tú verlo más tangible, eso te ayuda. Aquí en España, pues bueno, todo el mundo, pues nuestros ahorrillos que tenemos, pero estamos un poco más pensando en nuestra pensión, ya vendrá, pero tú no sabes lo que tienes en esa pensión o cómo va evolucionando ni cuánto te quedará. Entonces, creemos que hay una gran evolución, pero todavía queda mucho por recorrer y lo bueno es que estamos en la buena senda. Los inversores empiezan a saber o tener instrumentos y conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Algo está cambiando en el mercado, pero al igual que todos los cambios o las revoluciones no son de golpe, sino que son lentas pero sostenidas. Las alternativas reales para poner a nuestro dinero a trabajar. Hablamos de ETFs, de vehículos de inversión que cada vez están teniendo mayor adopción en España y todavía cuentan con mucho potencial. Por nuestra parte ha sido un placer. Pablo López, Country Manager de Trade Republic España y Portugal. Gracias. Gracias a vosotros. Javier Urones, Head of Sales para XTB España y Portugal. Un placer. Un placer. Y César Muro, responsable de Xtrackers para España y Portugal. Un placer compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. La disrupción de los ETFs, con este especial largo y tendido para hablar y advertir del mercado, de la adopción de este tipo de estrategias para poner a nuestro dinero a trabajar, porque se puede hacer siempre desde todos los perfiles, desde todos los bolsillos. Simplemente hay que saber ponerse en manos de los mejores profesionales. Hoy hemos tenido a lo más granado de la industria de gestión de activos.